la jornada. Bueno, hay un par de intervenientes. Yo soy el primero, Enrique Sanz, director de la revista Con Arquitectura. También nos acompaña José Luis Valenciano, que va a hacer el grueso de la intervención. La mía es una intervención casi de entremés para centrar, bueno, un poco el tipo de material del que vamos a hablar y bueno, y luego dar a conocer la revista para el que no la conozca. El que conozca la revista Con Arquitectura, pues le van a parecer como obviedades lo que voy a decir, pero el que no la conozca, que yo creo que tiene su punto de interés, pues espero que le descubra pues potenciales usos de la información que utilizamos. Bien. Bueno, la revista Con Arquitectura es una revista que editamos hace ya casi 20 años. Obras realizadas con materiales cerámicos en general, con todo el abanico de opciones que esto tiene, y siempre desde el punto de vista... Algo que estoy haciendo mal. Con el ratón, vale. Pero lo que se oye, este ruido de fondo es... Vale. Muy bien. Pues los materiales son muy diferentes. Básicamente lo que publicamos es obra hecha con ladrillo, pero bueno, también hay otro tipo de productos. Las obras que publicamos están indexadas en la página web. Se pueden hacer búsquedas por diferentes temas, por sistemas constructivos, por materiales, y se pueden visualizar, se pueden descargar los PDFs en formato vectorial. El nivel que nos interesa siempre es como descubrir cuál es la construcción. Esto parece también como una obviedad, pero es así. Es decir, que no solamente son fotografías y planos, sino planos generales, sino también entrar en aspectos constructivos. Los aspectos constructivos que muchas veces sirven de argumento para la siguiente obra, ¿no? Tú estás buscando una imagen, pero si además tienes la capacidad de analizar cuál es la construcción, pues eso te puede ayudar. Y como el formato será una opción de descarga a unos 50 euros de descarga del archivo vectorial, pues puedes analizarlo, en fin, como a escala 1:1. Una parte también importante de la revista son los artículos técnicos que editamos gracias a la investigación constante de Hispalit, bueno, con los que tenemos una relación simbiótica. La revista Con Arquitectura es una editorial, o sea, es una revista editada por una editorial independiente, pero tenemos una vinculación grande desde hace muchos años, y pues todas las preocupaciones o adaptaciones a normativas o a vías de desarrollo de utilización de los productos, pues trimestralmente se muestran en la revista. Los artículos están descargables también desde la página de Hispalit, pero también desde nuestra página, y también hay un buscador para poder, digamos, encontrar lo que interese. Como esta charla habla sobre temas muy concretos de utilización de tablero, bovedillas, materiales que bueno, no son muy visibles dentro de una obra, he querido traer aquí una muestra, y con un argumento, una muestra de 3 obras que hemos publicado en la revista, que yo creo que son de las más interesantes, ¿no?, utilizando ese tipo de materiales.
Pero hay digamos, una mínima reflexión sobre la relación que hay con estos materiales, los materiales cerámicos, la creatividad y la tradición. Esto se puede minimizar, perdona, Valverde. Pues, claro, siempre con estos últimos años buscando obra interesante que mostrar, hay una relación entre las novedades que pueden aportarse utilizando materiales que, bueno, pues más o menos todos conocemos como materiales tradicionales. Esta relación entre la creatividad y la tradición, pues he escuchado algunas veces esta situación de que la tradición es algo que en realidad se tiene que conocer, pero que se tiene que abandonar para dar un paso adelante, ¿no? Que hay que crear una nueva tradición a partir de lo que ya se conoce. Esto también me lleva a preguntar de una manera un poco retórica que si es verdad que se puede hacer algo diferente con materiales tradicionales. Y lo que respondo es que no hay materiales tradicionales, que yo creo que en el mundo de la construcción, ¿qué es tradición? Tener más de 100 años de experiencia en su uso o 3.000. Bueno, pues claro, a lo mejor el ladrillo o los materiales cerámicos sí son materiales que tienen una experiencia acumulada de más años, pero decir que el acero o el hormigón son materiales modernos o el ladrillo es más tradicional que el hormigón, pues depende, porque si hay una experiencia larga y ya se ha experimentado mucho con estos materiales, pues yo creo que es un término que habría que reconsiderar. Muy rápido voy a ver estas tres obras que tienen que ver con esta serie de materiales que vamos a ver hoy un poco más en detalle, y las normativas y el tipo de construcción que se puede llegar a hacer. Y estos son ejemplos de compañeros que han desarrollado proyectos con materiales, como decía al principio, que prácticamente no son tan visibles, pero que pueden originar arquitectura indudablemente, digamos, comprometida con la arquitectura con mayúsculas, sin entrar en si es más o menos un detalle conocido o no, o utilizado. Bueno, esto es una obra que no sé si conoceréis, de Toni Gironès, que ganó un premio de arquitectura de ladrillo hace ya, yo creo que 3 ediciones. Es una obra que ha tenido bastante repercusión. Yo creo que también Toni Gironès es un arquitecto que hace ya muchos años da un uso a los materiales, los cerámicos, pero también a otros, en una línea que yo creo que se ha puesto como de moda, digámoslo así. Hay llevamos una tendencia en los últimos años a hacer arquitectura desprovista de un refinamiento ni de una complejidad constructiva. Yo lo asocio mucho a la época de la crisis brutal de hace, no sé, 10 años, que también obligó a esta vuelta de tuerca de pensar en materiales como cercanos y exentos de, pues no sé, de complicaciones constructivas y echar mano de lo que había cerca y con presupuestos bajos. Bueno, pues Toni Gironès lo lleva haciendo hace muchos años. Esta obra ¿qué tiene de interés esta obra y por qué la traigo? Pues este uso para una instalación que al final es un arreglo casi para hacer un centro cívico-social alrededor de unas ruinas en un pueblecito pequeño, y se generan estos espacios que prácticamente no tienen las instalaciones tan vistas, los materiales de estructura conforman al espacio y los acabados. Esto hace, bueno, ahora es más normal verlo, hasta en los bares en Madrid. Yo creo que ya un bar que abra nuevo, como no tenga un ladrillo cara vista sin tratamiento en los interiores, parece como que no es moderno. Pero Toni analizaba este material y llegaba a estas conclusiones, que yo creo que son las interesantes. Una bovedilla o un elemento de entrebigado con unas piezas que no están pensadas para ver este tipo de soluciones, pues Toni la llevaba a este resultado. Esto es como un revestimiento de un forjado en la cubierta para llegar a este tipo de, digamos, de pavimentación.
Esto es lo que, digamos, responde a esta pregunta retórica que hacía. Esto es la tradición, que es un material que se ha utilizado siempre, pero un paso más adelante para llegar a situaciones pues, de este estilo, ¿no? Una obra en la que el revestimiento del forjado para hacer una cubierta transitable pues está utilizando este tipo de materiales con unas soluciones que están pensadas, que tampoco es que sea ponerlo ahí sin más, ¿no? Un aislamiento, unas diferentes capas de drenaje y luego un acabado que lo que garantiza también es como para este uso concreto de una actividad, digamos, de mostrar arqueología, yo creo que también está muy bien conectada. Bueno, Tony decía así, un poco en broma, que él tenía que patentar estos detalles, porque había aquí un esfuerzo de análisis de cómo tiene que enfrentarse la pieza con la solución constructiva y no deja de ser este avance sobre la tradición, ¿no? Esta es una nueva tradición, al final una patentar o defender que tú has hecho este detalle tiene que ver con esta responsabilizarse de que has dado un paso adelante sobre algo que ya se utilizaba, pero no de esta manera. Otra obra muy interesante es una reforma de una vivienda en Extremadura, con un vaciado del espacio interior y luego un montaje casi en seco con una estructura metálica muy precisa con estos elementos de tablero y para formar la cubierta también con esta inclinación. Al final la vivienda tenía como una presencia bastante discreta desde el punto de vista urbano, pero explotando al máximo esta precisión del tablero cerámico que con menores espesores que un forjado tradicional puede solucionar la formación de los forjados o de los planos inclinados para la cubierta. Esta otra obra en Tabarca también es algo parecido, pero con un paso más adelante, que yo creo que aquí también hay una voluntad de expresar que es una obra nueva en la formación de las cubiertas, que aunque tiene una cerámica plana, una baldosa puesta como para cubrir esos faldones irregulares de la última planta, en realidad tiene la misma vocación. Geométricamente se define unos poliedros con unas formas que con las escalas en las que te mueves, como no definas forjados como con una estructura, además también un poco por la particularidad de la construcción en una isla, como no defines como una construcción como muy precisa, pues pierdes oportunidades de aprovechamiento si no utilizas esta manera de construir con estos elementos. Bueno, pues esta otra obra es, yo creo que perfecta para describir la voluntad, que ya resumo, como para terminar mi intervención, en esta voluntad que voy a desarrollar en los próximos años. Pienso no utilizar ya nunca más el término tradicional para referirme a los materiales cerámicos, porque, como decía, yo creo que no hay que diferenciar tanto en que el material sea tradicional porque tenga 3.000 años o 6.000 años de uso, sino que tenga experiencia o sea experimentado con él en arquitectura. Y el ladrillo, los materiales cerámicos en general, yo creo que no tienen que llevar además el San Benito de ser tradicionales y por eso pensar que ya no pueden aportar nada más. Bueno, pues nada más, yo creo que con esto termino. Os dejo ya con José Luis, que es el que va a contar las cosas interesantes. Lo mío ya os he dicho que era una introducción muy suave, así que nada, le dejo a José Luis que siga con la parte más profunda y técnica de la charla. Más que tradicional, yo diría tradicional. Llamamos tradicional lo que realmente queremos decir convencional. El uso convencional que le damos a los productos que confundimos con el término tradicional, pues es verdad que muchas veces que dándole esa interpretación, esa vuelta de tuerca, consigues de materiales que habitualmente se usan de forma convencional, darles un uso completamente nuevo y
y transgresor, casi dirías. El adjetivo está inventado porque es el que estoy utilizando últimamente. Sí, sí. Algo que se utiliza... Sí, también, sí. Con más experiencia, porque ya no es una cosa que se haya desarrollado hace 10 años, ¿no? U 8. Es buscar un adjetivo. Al final, sí. A ver si soy capaz de poner esto en orden, que esto tiene su envidia. A ver, ampliar. Vale. Pantalla 2, despejar. Vale. ¿Esto que le digo? Cierro, ¿no? Vale. Y se ha quedado en azul la pantalla. Ahí tenía que haber abierto antes el archivo, ¿no? Esto. Vale, le doy a pantalla. Disculpadnos un segundo, estamos intentando poner aquí el... Ahí, vale. Vale, y cuando haga el cambio, casi voy a abrir los dos. Estamos intentando conectar todo el tema este de emisión por internet. No sé cuál he abierto, creo que he abierto este. Vale, y ahora supuestamente... Vale. Aquí. Cierro esto, o sea, no, ahora le doy a pantalla otra vez. Compartir. Ya está, ¿no? Ya supuesto. Ah, pantalla. Ah, es verdad. Me siento muy torpe con esta. Ah, que ya no le había dado. Ah, pensaba que sí. Vale. Ya está el sonido puesto y todo, ¿no? Bien, vale. Bueno. Pues nada, pues comenzamos. Bueno, comenzamos no. Continuamos, mejor dicho. Con la jornada. Después de la interesante exposición de Enrique, donde, bueno, la verdad es que supongo que todos conocéis la revista. A mí lo que más, ya se lo he dicho alguna vez, lo que más me gusta de la revista con la arquitectura es el equilibrio que hace entre la parte, digamos, más proyectual del proyecto, donde se explica lo que quiere hacer el arquitecto, qué quiere conseguir, con la parte constructiva. O sea, buscar el equilibrio muy difícil de encontrar, a veces, ¿no? Te pasas o no llegas, ¿no? Como las 7:30, pues esto es igual. Entonces, eso la verdad es que a mí me parece que lo tenéis muy bien conseguido, y además son obras estupendas y bueno, pues, como bien dices, una gran simbiosis entre Hispaliti y vuestra revista, vuestra editorial. Y bueno, pues vamos a ir hablando de cerámica, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar de dos productos cerámicos en concreto, que son el tablero cerámico. Hacer fotos en la pantalla, las que quiera usted, las que quiera, por supuesto. Yo creo que estas, vamos, estoy seguro de ello, todas las conferencias que damos, los PowerPoint o PDF, los tenemos en nuestra web, o sea que... Pero por si acaso no, o hay algún cambio en esta respecto a lo que está en la web, por supuesto, pueden ustedes tomar todas las fotos que quieran y notas, y si quieren alguna pregunta que hacer sobre la marcha, perfectamente también, ¿eh? Bueno, pues como decía, vamos a hablar de tablero cerámico y de forjados con bovedilla cerámica, ¿no? Que es verdad que son productos quizás a veces están en segundo plano en cuanto no se ven tanto en la obra, ¿no? Porque al final el tablero cerámico casi siempre queda oculto, igual que la bovedilla, ¿no? Pero bueno, también es verdad que en muchos casos, como buenos ejemplos que ha mostrado Enrique antes, y algunos de ellos voy a enseñar yo, que algunos son comunes, que los he traído yo también, pues se ve como, bueno, pues esa vuelta de tuerca. Y además, pues vamos a hablar de otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tablero, ya me centro en el tablero, luego ya hablaré de bovedilla, de forjado de bovedilla. Queremos presentaros la publicación que se editó hace ya un año y pico, el manual de ejecución de cubiertas con tablero cerámico y otras aplicaciones. Y bueno, pues contaros cuestiones relativas al diseño de cubiertas con este tipo de producto cerámico. Bueno, antes de nada, una muy breve introducción. Hispalit, supongo que todos lo conoceréis quiénes somos, pero bueno, no está de más siempre decirlo y recordarlo. Somos la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, y que bueno, reúne a de orden de 100 empresas del sector que representan un 85% aproximadamente de la producción nacional de productos cerámicos. Es decir, pues es una empresa en la que se representa casi toda la producción cerámica en la construcción de nuestro país. Y bueno, pues nuestro objetivo es defender los intereses de los fabricantes, de los asociados,
Y bueno, pues para ello pues hacemos acciones como estas, de conferencias, cursos, artículos técnicos, en fin, todo tipo de labores, investigación, en fin, todo tipo de labores técnicas para intentar poner al servicio del proyectista cuanto más conocimiento mejor, ¿no? Y además, pues todo esto, todo lo que hacemos lo colocamos en nuestra web de forma fácil, accesible, etcétera. Hablando de web, Hispalit tiene varias secciones, digamos que la sección de bovedillas, la de tablero cerámico, la de ladrillo cara vista, la de tabique símbolos, cada sección, digamos, tiene su apartado dentro de la web. Por ejemplo, pues, en la parte de tablero cerámico, pues tenéis ahí la sección. Podéis acceder por www.tablerocerámico.com o directamente a hispalit.es y en la sección de tablero llegáis al mismo sitio, ¿no? Son dos formas de llegar al mismo lugar. Y bueno, pues esto es lo que os comentaba, el manual de diseño y ejecución de cubiertas con tablero cerámico y otras aplicaciones. Es una publicación elaborada por Mariano González Cortina y Antonio Rodríguez Sánchez. Ambos dos son profesores de la Escuela de Ingenieros de Edificación, aquí en la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues es una publicación que ahora veréis un poco más en profundidad porque desarrollaré a lo largo de la intervención de tablero, pues veréis en qué consiste y bueno, pues en qué puede ayudar al arquitecto a la hora de proyectar con ese tipo de producto, ¿no? Con el tablero cerámico. Y aparte, pues hay otras publicaciones, digamos, la más importante que hicimos hace ya 10, 11 años fue cuando surgió el Código Técnico en el año 2006, pues había que ponerse al día, entonces elaboramos el catálogo de soluciones cerámicas para intentar ayudar al proyectista a la hora de colocar soluciones cerámicas en sus proyectos y, bueno, pues ver de qué forma había que cumplir y cuáles eran los documentos básicos de aplicación a cada uno de los diferentes elementos constructivos. Y, bueno, pues es una publicación que sigue vigente, por supuesto, y ahí está para vuestro uso. Todas las publicaciones, por supuesto, las tenemos en la página web, descargadas en PDF y además sin registrarse. O sea, uno llega, se mete en hispalit.es y cualquier información técnica, detalle constructivo CAD, si vas a un detalle BIM tienes que meterte a un link que te lleva a BIMobject y de forma gratuita te lo descargas. Cualquier artículo técnico, cualquier programa informático de los que hacemos para cálculo, cualquier cosa, están todos en nuestra web. Bueno, y ya entrando en tablero cerámico, bueno, breve descripción, ¿qué es un tablero cerámico? Pues es una pieza de gran formato, machembrada. El uso principal es en la cubierta, tanto de tipo plano como inclinado, y es una pieza que pues como toda pieza cerámica, ¿no? Moldeo, posterior secado y cocción. Aunque también, además de la cubierta inclinada o cubierta plana, tiene otras aplicaciones que luego de soslayo muy al final comentaré, pero digamos que la fundamental son el uso en cubierta, tanto plana como inclinada. No existe una norma europea armonizada que regule cómo deben ser estas piedras cerámicas. Por ello, es de los pocos casos en los que no es obligatorio que este producto tenga marcado C. De hecho, los fabricantes tienen un documento del Ministerio donde les exime de la necesidad de presentar un marcado C. Como digo, no existe una norma armónica, una norma armonizada europea que diga cuáles son las directrices o los parámetros que deben tener esas piezas y, por lo tanto, no se puede hacer ese marcado C a nivel europeo. Pero sí, eso quiere decir que esto es una ciudad sin ley. Hay una norma, la norma UNE 67041-88, que es la que define pues cuáles son o deben ser las características técnicas de este tipo de piezas, ¿no? Y, bueno, pues donde habla de sus principales aspectos como fisuras, porcentaje de fisuración, características geométricas con las tolerancias que deba tener máximas, valores de resistencia a flexión, etcétera, ¿no? Y los ensayos que se deben seguir para verificar estas propiedades. En cuanto a sus medidas más habituales, pues hablamos de piezas que habitualmente tienen 1 metro de longitud, aunque pueden oscilar entre medio metro y 2 metros. La anchura oscila entre 25 y 30 centímetros habitualmente y el espesor suele estar comprendido entre 3,5 y 4 centímetros, aunque también se pueden encontrar piezas de hasta 6 centímetros de grosor. Eso ya, claro, depende de la necesidad del proyecto, de las luces a salvar, pues puede interesarte más canto y, por lo tanto, se puede llegar hasta esos 6 centímetros. En cuanto al acabado de la testa, pues tenemos el más habitual, que es el acabado recto, pero luego tenemos opciones alternativas como el biselado, que tenéis aquí arriba a la derecha. No se marca el ratón, ¿verdad? No sale, ¿no? Me parece en la pantalla. Bueno, la segunda, la de arriba a la derecha, el biselado, en el que, bueno, pues veis ahí, se ve regular, pero bueno, tiene un pequeño bisel en los dos extremos. El escalonado, similar, perdón, he dicho bisel, corte a bisel quería decir, y escalonado, que es el siguiente, con un pequeño reborde o el doble biselado. ¿Qué función tienen estos biselados, escalonados? Pues la posibilidad de colocar un tablero, la testa de uno contra otro y generar en ese punto un nervio de mayor grosor.
en el que poder, en un momento dado, si necesitas colocar un nervio de acero y hormigonar o echar un mortero rico en cemento para que aquello tenga todavía más resistencia, ¿no? O el doble biselado incluso, que tiene la posibilidad de poner nervios en las dos direcciones, por ejemplo, para hacer bóvedas con este tipo de producto. Donde, claro, pues la bóveda se va armando con redondos en las dos direcciones. También existen piezas que tienen aislamiento térmico incorporado dentro de la propia pieza o en modo sándwich. Y bueno, pues en cuanto a su uso, no es lo más habitual, pero se puede usar en modo visto. De hecho, bueno, pues traigo aquí algunas fotografías, algunas ya las ha puesto Enrique, otras no. No sé si habría posibilidad de bajar un poco la luz, pero yo creo que se ve fatal. Se ve fatal, a lo mejor esa o la del fondo. Creo que fuera, porque se ven fatal las fotos y me da un poco de rabia. Ah, mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Gracias. Así se ve mejor. ¿No lo durmáis? Bueno, pues como digo, no es el uso más habitual, pero bueno, pues es donde se puede, quizá el arquitecto, usar este material, pues eso, de la forma más expresiva, ¿no? Donde en este caso, pues está cubierta este edificio en el que además no solo el tablero cerámico, ¿no? Sino también las vigas, el ladrillo, todo es la desnudez pura y dura y todo es la sinceridad constructiva llevada a su máxima expresión, ¿no? Que se vea todo. No queremos, en este caso no quería el arquitecto revestimiento alguno. Esta foto que la acabáis de ver la ha proyectado Enrique, ahora lo veis mejor porque con la luz se veía peor, pues efectivamente es un fenomenal ejemplo de arquitectura donde, bueno, pues el tablero cerámico cobra protagonismo como un elemento ornamental más, ¿no? Existen piezas curvas que se pueden usar como encofrado perdido y además como elemento decorativo, pues en aquellos edificios en los que quieras darle un carácter más tradicional. Aquí sí que tradicional en el sentido literal de la palabra, es un edificio, pues eso, no buscando una arquitectura vanguardista, sino de otro tipo, ¿no? Bueno, pues existe posibilidad de este tipo de piezas curvas. También existen piezas que se pueden usar como elementos resistentes, o sea, elementos nervados, donde esa pieza tiene un alojamiento para colocar dentro unos redondos, armados o pretensados y hormigonar de tal manera que te puede servir como un elemento autorresistente, ¿no? Eso, por ejemplo, pues para resolver forjados intermedios en naves industriales, pues está muy bien porque es una forma muy sencilla y económica de resolver para cargas no muy elevadas, con poco canto, resolver, pues por ejemplo, como digo, una entreplanta de una nave industrial o ejemplos similares, ¿no? Bueno, en cuanto al tema medioambiental, bueno, esto es una cuestión que se podría decir, o se puede decir del tablero cerámico de cualquier producto, de cualquier fabricante de Hispalink, ¿no? La preocupación que tienen los fabricantes por el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y, bueno, pues el ser respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Y para ello, pues está lo que se llama la etiqueta medioambiental 3 o declaración ambiental de producto, ¿no? Que es más conocido por ese nombre, donde se describe o se muestra, se registra todo el desempeño medioambiental de ese producto, ¿no? En cuestión, pues, por ejemplo, desde que es extraído en la cantera, de su transporte a fábrica, cómo se elabora ese producto, cuánta energía se consume en su desarrollo, cómo se transporta en obra, la puesta en obra, el uso, el mantenimiento, los posibles casos de reparación o sustitución que se puedan llevar a cabo a lo largo de su vida útil, el fin de esa vida útil, el derribo, el transporte a contenedor, el posible reciclaje y, por lo tanto, pues genera una economía circular donde el residuo se vuelve a convertir en materia prima reciclada. Bueno, pues todo eso se va registrando en esa declaración ambiental de producto, incluso beneficios más allá del sistema. Por ejemplo, la cogeneración de energía eléctrica, aprovechando el calor de los hornos, pues cómo se puede aprovechar eso para generar energía eléctrica, ¿no? Mediante turbinas y reaprovechar ese calor y no desperdiciarlo, ¿no? Bueno, pues al final todo ello viene reflejado en esa declaración ambiental de producto que está registrada dentro del programa global EPD de AENOR. Y bueno, pues hablando ya de la cubierta con tablero cerámico, que como digo es el uso principal que se le da al tablero cerámico, ¿no? Aunque tiene otros usos, pero el principal es el uso en cubiertas. Bueno, pues vamos a ver un poco la cubierta como elemento fundamental de los edificios y desde todos los puntos de vista, ¿no? Es un elemento que tiene que tener su resistencia, tanto estructural como de cobijo, ¿no? De anteladas, fuego, agua, aire. Por lo tanto, tiene que también tener una estanquidad, un buen comportamiento térmico, acústico y, por supuesto, pues una estética que también es importante, ¿no? Es decir, de hecho, la cubierta, lo decía el maestro de la arquitectura, Javier Carvajal, le llamaba la cubierta como la quinta fachada, ¿no? Y es verdad que muchas veces
no se le presta la debida atención a este paramento, cuando a veces incluso es lo que configura y le da carácter al edificio, ¿no? Donde si cambias una cubierta por otra, pues el edificio cambia completamente y es otro, ¿no? Entonces, bueno, pues todo importa y todo tiene su importancia en la cubierta. Bueno, en lo que se refiere al catálogo, perdón, al manual que os comentaba, que por cierto, no sé si hay alguna copia en papel ahí en la entrada de Hispalit. Ahí solemos tener copias de muchos documentos que hacemos, no sé si quedará, y si no, lo tenéis en PDF en la página web, este manual. Bueno, pues habla, como de todo se vais contando, ¿no? Del diseño, de los tipos de aplicaciones, de la ejecución, de reglas de ejecución. Bueno, lo que se refiere al diseño, primero conviene, pues, y en el manual se describe, ¿no? Pues de qué se compone una cubierta. En el caso de una cubierta inclinada, bueno, cubierta inclinada o cubierta plana. En este caso, si es cubierta inclinada, tenemos un material de cobertura que suele ser, bueno, nosotros, claro, estamos aquí en Hispalit, pues abogamos porque sea la teja, ¿no? Teja cerámica, a ser posible. Tenemos un material de cobertura, como digo, que es la teja, un soporte para la cobertura, que ahí es donde formaría parte del tablero, junto con la capa de regulación de mortero o la capa de compresión, en función de si tiene función estructural o no, unos elementos de fijación de la teja a ese elemento soporte, una serie de complementos, como son elementos térmicos, impermeabilizaciones, etcétera, barreras de vapor, y una base estructural que puede ser continua o lineal. Bueno, pues eso, digamos, serían los componentes de una cubierta. Podemos diferenciar entre aquellas cubiertas que tienen un soporte estructural superficial y otro que tenga soporte resistente estructural lineal. En el caso de superficial, pues hablaríamos de un forjado en el cual luego pues tienes que colocar una formación de pendientes a base de sus tabiques palomeros, un tablero de cubierta y, bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Soporte de cobertura, etcétera. Si hablamos de una cubierta con soporte resistente lineal, tendríamos unas viguetas. Claro, aquí el soporte de la cobertura, del cual podría también formar parte del tablero, si se decide hacer con este producto, aquí, como digo, el tablero junto con la capa de compresión encima formaría parte de la estructura. O sea, es la gran diferencia del uso del tablero en las dos circunstancias. O sea, digamos que en la de arriba el tablero no forma parte de la estructura, sino es parte del cerramiento, pero no tiene función estructural, y aquí sí. Aquí, entre vigueta y vigueta, el vano lo salva el tablero junto con la losa de compresión, la losa de hormigón que pongamos encima, que a las veces de elemento de compresión y de flexión. Si diferenciamos entre cubierta plana e inclinada, pues lo que nos marca ese límite es la pendiente, ¿no? De 5% o inferior llamaríamos cubierta plana, en cuyo caso pues el tablero podría ser una solución en aquellas cubiertas que sean ventiladas, por las clásicas cubiertas ventiladas con el minbel, donde, bueno, pues ventilas por los laterales, o si vamos a cubiertas con inclinación o pendiente superior al 5%, pues ya hablaríamos de cubierta inclinada. En el manual, toda esta clasificación, esta casuística, al final va definida perfectamente, de tal manera que cuando uno está proyectando y quiere ejecutar en su proyecto una cubierta inclinada con tablero cerámico, pues dentro de este manual entrarás en todos los tipos y subtipos. Digamos que aquí hay una nomenclatura que parece muy compleja, pero luego no lo es. Evidentemente tiene una leyenda donde te especifica lo que es cada cosa, pero bueno, al final veréis que es muy intuitivo, ¿no? Esta primera, QV12, es el nombre de U de unidireccional, forjado unidireccional, porque aquí tenemos un soporte resistente superficial. EC sería entrevellado cerámico, y luego la composición está formada por una teja, una I de impermeabilización, una capa de regularización, SCR, TC de tablero cerámico, C de cámara de aire, AT de aislamiento térmico, U20 de lo que es el forjado unidireccional con bobedilla de 20 centímetros y luego capa de compresión, y entrevigado cerámico y luego RF revestimiento inferior. O sea, al final, pues eso es lo que es la nomenclatura. Como digo, una vez que te lo aprendes, lo ves una vez, te lo sabes siempre porque es muy sencilla, muy intuitiva. Es una forma muy buena de luego, ya cuando usas las tablas que aparecen dentro del manual, poder determinar cuál es tu cubierta y poder entrar en la tabla correspondiente donde tienes información de cumplimiento del código técnico de BSI, de BHE, etcétera. En el manual, claro, si es un manual de diseño, pues no faltan detalles constructivos, ¿no? Aquí tenemos unos detalles constructivos, dos he traído en concreto, uno del alero y otro de la cumbrera. Y aquí me voy a detener un poco para hablar una cosa que se sale un poco del exclusivo mundo del tablero cerámico, sino que afecta a una cubierta inclinada en general, sea con tablero cerámico o sea sin él. Y es el tema de la cubierta inclinada microventilada. Entonces, bueno, pues en estos detalles constructivos, claro, como no podía ser de otro modo, ya están incorporando este sistema, ¿no? Que tiene muchas ventajas respecto a la cubierta inclinada tradicional. En el sentido tradicional me refiero a la que está ejecutada con mortero, la que es cada X hiladas, pues colocas
una fila con mortero y, bueno, pues la cumbrera también con mortero. En fin, todo lo resuelves con teja y mortero. Pues lo que se trata es, en la cubierta microventilada, es de evitar el uso del mortero y, sin embargo, colocar elementos de fijación mecánica, ¿no? O elementos en seco, rastreles, clips, ganchos, grapas, etcétera. Y lo que se busca con esa microventilación es apropiarse de todas las ventajas que ello te da, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de ventilar te evita problemas de laicidad, problemas de mohos, de hongos, de vegetaciones, alarga la vida útil del aislamiento térmico, mejora hidrotérmicamente ese paramento, en fin, tiene una serie de ventajas enormes. Es muy importante que para la ventilación, la microventilación, pues el aire entre por la parte inferior de la cubierta y salga por la parte superior. Si el faldón tiene más de 12 metros, pues se debe colocar una serie de piezas, como esta de aquí, que son de ventilación. Bueno, pues en este tipo de detalle que aparece en el manual, pues no solo habla de tablero, ¿no? Como veis, sino también de esto que digo. Los rastreles, pues el rastrel primero debe ser un rastrel de más altura para que no se produzca un cabeceo de la pieza de borde, ¿no? Y además, si es un rastrel en forma de peine, por ejemplo, pues permite que el aire circule, pero impide que aniden pájaros. Por cierto, ahí tenéis una maqueta de una cubierta microventilada y se ve perfectamente eso que veis abajo, que son unas púas ahí de plástico, de PVC, eso es el rastrel de peine, que digo, ¿no? Se adapta, es flexible, y si la teja es curva, se va adaptando a la curvatura de la pieza. Eso sería un ejemplo, como digo, de una cubierta microventilada. Bueno, pues este detalle y otros son los que vienen en el manual, como digo, para poder luego, pues, incorporarlos a tu proyecto y definir la unidad de obra. ¿Cómo sale el aire? Pues para eso viene bien este detalle, ¿no? De cumbrera. Aquí se ve perfectamente cómo ese aire que discurre podría salir por aquí, por la parte inferior de la cumbrera y salir al exterior. ¿Por qué? Porque yo aquí no estoy macizando con mortero, sino que estoy colocando una pieza metálica, que es un alzador de caballete, que además es de metálico y se puede adaptar a la pendiente de los faldones, de tal manera que tú lo adaptas, lo atornillas a los rastreles y sobre ese alzador de caballete colocas tu rastrel y sobre ese rastrel colocas una lámina impermeable en la parte, que es esa cosa naranja que veis ahí debajo de la teja, una lámina impermeable en la parte, digamos, más exterior y en el centro transpirable. De tal manera que el aire que venía por debajo de la teja sale por la parte transpirable, pasa por debajo de la teja de cumbrera y sale al exterior. Digamos que todo eso es un conjunto de elementos de un sistema constructivo. O sea, al final, aquí ya no estamos hablando de un sistema, perdón, no estamos hablando de la teja como un elemento aislado, sino como parte de un sistema constructivo en el cual no solo está la teja base, sino que está la teja de borde, la teja de alero, la teja de ventilación, la teja de cumbrera, el rastrel, el alzador de caballete, la banda elástica y transpirable, el alero de peine, el rastrel de peine de alero, etcétera, etcétera, ¿no? Es un sistema constructivo en el cual todas las piezas obedecen o persiguen el mismo objetivo, ¿no? Que es cubierta en seco y microventilada. Bueno, pues este detalle, esos dos que me he entretenido un poco más en ello, pues son detalles en los que viene descrito esa unidad de obra con los solapes que debes tener, en fin, descripción de las unidades de obra, etcétera. En el manual también, claro, es un documento de ayuda proyectista y, claro, no se puede olvidar del código técnico, ¿no? Al final, uno de los grandes quebraderos de cabeza siempre a la hora de proyectar es cumplir los diferentes documentos básicos y las exigencias que ellos te ponen, ¿no? Para cumplir esos requisitos, ¿no? que establece la LOE. Y bueno, pues el manual hace un recorrido por todos los documentos básicos. Claro, hay algunos que serán de aplicación a la cubierta, pero no al tablero. Es decir, por ejemplo, el documento básico de seguridad, de accesibilidad y uso, claro que la cubierta tiene que cumplir ese documento, pero el tablero ahí no interviene. Es decir, lo que puede intervenir ahí es la resbaladicidad del pavimento de esa cubierta si es una cubierta recitable, por ejemplo. O la barandilla que debes colocar, o el peto en esa cubierta recitable para evitar riesgo de caídas, pero eso el tablero cerámico hay poco, por decir nada, puede decir, ¿no? Bueno, pues ahí no se habla, pero, o bueno, se menciona como diciendo, no es de aplicación para el tablero cerámico, pero hay otros documentos básicos en los que sí que el tablero debe tener sus exigencias, ¿no? Y hay que verificarlas. Y para ello, pues como digo, es un manual que tiene o que sirve de gran ayuda. Bien, en lo que se refiere, entrando en materia en el DBSE, Documento Básico de Seguridad Estructural, si hablamos de una cubierta que está colocada sobre un forjado, que es un soporte resistente superficial, bueno, pues ahí la función resistente la otorga el forjado. Es decir, eso depende del calculista de la solución calculada para ese caso, ¿no? Pero si ejecutamos una cubierta sobre forjado, pero luego tenemos una formación de pendientes sobre la que hay que colocar un tablero, pues ahí ese tablero ese tablero junto con la capa que coloquemos encima de mortero o hormigón tiene una función también resistente.
¿Cómo sé cuándo debo calcular y cuándo no? Bueno, pues entro en la tabla 3.1 del código técnico, el documento básico de seguridad estructural, acciones de la edificación, y si los valores que yo estimo que voy a tener no llegan a los que establece la tabla, pues no hace falta calcular. Simplemente es un elemento constructivo, se resuelve con el tablero, una capa de regularización de mortero y listo. Pero si las cargas que voy a considerar en cálculo son iguales o superiores a las consideradas en la tabla de ese documento básico, entonces debo dimensionar ese elemento para soportar esas cargas, ¿no? Y para dimensionar esa pareja de elementos que son el tablero y la losa que coloquemos de hormigón, está la tabla 1 del manual, que ahora entraremos en ella y os explicaré cómo, para que veáis cómo funciona. Es muy sencilla y muy intuitiva. Si vamos a un soporte, en lugar de sobre elemento superficial, a un soporte de vigas, donde el tablero es el elemento, junto con la losa que esté colocada encima, que salva el vano entre viguetas, claro que tiene una función estructural, con mayor motivo todavía, ¿no? Entonces, en ese caso, pues lo mismo. Vamos a la tabla 1 del manual para dimensionar cuál es el tipo de tablero a elegir y la longitud de ese tablero a elegir y la capa de compresión que le debo colocar en función de la luz que yo tenga entre vigueta y vigueta. Y además hay una tabla, bueno, desde la 2 a la 5, porque depende de la longitud del tablero, hay tabla 2, 3, 4 y 5, pues esas 4 tablas sirven para también dimensionar de forma muy sencilla, o elegir de forma muy sencilla, cuál es la vigueta que debo colocar en función de la luz que tengo y la carga que tengo. Esto es más fácil explicarlo sobre la tabla que contarlo. Lo vais a ver rápidamente. Eso sería la tabla 1, ¿no? Es decir, cuando quiero dimensionar el tablero, bueno, pues esta tabla, como digo, está dentro del manual, me dice, en función de la sobrecarga y carga permanente, sin contar la del tablero y la de la losa, porque esas cargas ya están incluidas en el cálculo, es decir, si las sumamos estaríamos sobredimensionando. Es decir, sin contar la carga del tablero y losa que ya están introducidas, el resto de sobrecargas o cargas propias, sin mayorar, porque aunque en el cálculo sí se ha mayorado, lógicamente, pero yo en esta tabla las uso, digamos, en valor característico, sin mayorar. Pues me dice, en función de la separación entre viguetas o de tabiques palomeros, según el tipo de cubierta que sea, eso me determinará la longitud del tablero, es decir, si tengo tabiques palomeros de 70 a 70 centímetros, pues deberé coger un tablero de 70, o de 80, o de 100, en función de, como digo, esa longitud del vano entre tableros, o sea, entre palomeros o entre viguetas. Pues entro en esta tabla con este valor y en función de la carga que yo he calculado que voy a soportar, insisto, sin mayorar, aquí me aparece ya calculado el espesor de la losa que yo puedo colocar y el mallazo que debo colocar. De manera que yo sé que, por ejemplo, si tengo una luz entre palomeros de 80 centímetros, cogiendo un tablero de 80 y suponiendo que mis cálculos sean, vamos a poner una cifra al azar, 12 kilonewton metro cuadrado, pues estaría aquí, porque 13 sería superior, estaría del lado de la seguridad, por lo tanto, por ejemplo, me podría valer una losa de 5 centímetros de hormigón colocado con un mallazo de redondeos de 5 de 15 por 30, por ejemplo. O sea, sería una solución posible. Como digo, es una tabla de muy sencillo manejo. Y luego tendríamos la tabla 2 a la 5, que digo 2 a la 5 porque son varias en función de la longitud. Hay una tabla para cada longitud de tablero, un metro, de 80, de 70, en fin, etc. Y en ella me dice, en función también de la sobrecarga y carga permanente, también descontando el peso propio del tablero y la losa, cuál es, en función de la distancia entre vigueta, cuál es el IPE que debo colocar. Si en lugar de colocar un IPE decidiese colocar, por ejemplo, un IPN, bueno, pues como todos sabemos que el IPN tiene un módulo resistente y una resistencia mayor que un IPE, pues evidentemente lo que vale para un IPE, por supuesto, vale también para una IPN, ¿no? Y bueno, pues esto es ya, como digo, muy sencillo de utilizar, ¿no? Es decir, al final, en función de la carga y la longitud, pues entraría aquí y me diría a la izquierda, entro y ya me dice qué perfil utilizar. ¿Veis que hay una diagonal más o menos escalonada y hay dos colores, ¿no? Pues eso implica lo que está en la parte de arriba del color superior, indica aquellos valores que se han dimensionado por estado límite de servicio, es decir, por flecha. Y los que están por abajo quieren decir que se ha dimensionado por resistencia, que ha fallado antes arriba la flecha que la resistencia o al revés. Bueno, en lo que se refiere al documento básico de seguridad frente a incendios, como todo material cerámico, en lo que se refiere a la reacción a fuego, es la mejor posible, es decir, clasificación A1, es un material no combustible, no inflamable, no emite gases, etcétera. Y en lo que se refiere a la EI, bueno, pues como elemento de forjado, tiene su importancia en cuanto a tanto función resistente estructural como de propagación, ¿no? Entre un local colindante a través de la cubierta, ¿no? Y para ello, en las tablas del manual hay una serie de tablas en donde tú entras con tu nomenclatura
ahí abajo entras con tu nomenclatura de la cubierta por la que estás proyectando y ahí te dice la EI que tienes para esa cubierta realizada con tablero cerámico. Son valores muy buenos, es decir, estamos hablando de valores de 180, 240, son valores excelentes. En cuanto al DBHS salubridad, bueno, pues a ver, cumplir ese grado de impermeabilidad exigido, en primer lugar interviene el diseño de la cubierta y los materiales utilizados y la correcta ejecución de ese detalle constructivo, ¿no? Eso es obvio. Pero aparte hay un apartado y habla de las pendientes mínimas, ¿no? Tanto en cubierta plana, como sabéis, como en cubierta inclinada. En cubierta plana, las pendientes mínimas que definen una cubierta lo define la tabla 2.9 del DBHS1. Claro, todo esto al final, que estoy contando de palabra, eso está muy bien en el manual, en el manual de diseño, porque digamos que él extrae la información del código técnico que es de aplicación y la coloca dentro, de tal manera que te evita tener que andar yendo a cada documento básico en cuestión, mirando la tabla de turnos, sino que ya la tienes extraída esa información en el manual, ¿no? Y bueno, pues esa tabla que está en el código técnico también, como digo, está en el manual, compruebas que tu pendiente mínima está comprendida en esos valores y listo. ¿Qué ocurre en cubierta inclinada? Bueno, pues ahí puede ocurrir dos situaciones. Si coloco una lámina impermeable debajo de la teja, pues no tengo ningún problema, puedo poner la pendiente que quiera. Pero si no la coloco, entonces estoy sujeto a unas pendientes mínimas, ¿no? Para garantizar la estanquidad de la cubierta. Esas pendientes mínimas están determinadas en el DBHS1 en la tabla 210, tabla que también está insertada en el manual. Sí que es verdad que esta tabla del código técnico está hecha para unas características muy concretas, que tengo aquí la chuletilla que me la he apuntado, para faldones de menos de 6,5 metros de longitud, una exposición normal y una situación climática desfavorable. Es decir, siempre y cuando tú cumplas estos parámetros, tú puedes irte a esta tabla del DBHS1. Si no, si te sales de ese caso, entonces tienes que acudir a lo que te dice la norma UNE 136.020. Bien, y como digo, si no quieres cumplir las pendientes mínimas, pones una lámina impermeable y ya está, no tienes que hacer más. En lo que se refiere a procedimiento al ruido, bueno, aquí el ruido siempre es un documento básico peliagudo, porque al final no puedes tratar el ruido, ¿no? La protección contra el ruido solo desde el punto de vista aislado de ese elemento constructivo en cuestión, sino que tienes siempre que tratarlo desde el punto de vista global, de cómo, primero, evidentemente, de que ese elemento constructivo en cuestión tenga una buena masa y un buen RA, pero también que tenga un buen conjunto de elementos, o sea, que el conjunto de elementos constructivos que definen ese recinto o esos recintos sean los adecuados, tanto en su masa como en su RA, como en la unión de los mismos. Es decir, la unión de los elementos puede determinar que ese sistema, o ese edificio, pues cumpla o no cumpla el DBHR. En cuanto a herramientas de cálculo, tenemos la herramienta Silensys, que es nuestra, es desarrollada por Hispalit. Es una herramienta que se desarrolló a la vez que el catálogo de soluciones cerámicas, o también están las herramientas públicas y que está a disposición de todos, que es la herramienta del DBHR o también la opción simplificada del propio código técnico. La herramienta de Silensys, pues es un programa informático muy sencillo, muy intuitivo de manejar y además donde tú vas haciendo una lección secuenciada en donde tú vas pasando elemento constructivo a elemento constructivo y tú vas eligiendo, y en aquellos puntos en el que si eliges una opción no cumplieses el DBHR, directamente el programa no te deja elegirlos, con lo cual te evitas el problema que te pasa en la opción de la herramienta, el DBHR, en la que tú puedes hacer todo el proceso y luego te dice el programa no cumple, vaya por Dios, o sea, volver a empezar, no. Y no, la herramienta, digamos que tú vas seleccionando opciones y cuando hay un momento dado en el que hay una opción que no va a cumplir, directamente no es seleccionable. Al final del desarrollo del programa, pues perdón, que me he pasado muy rápido. Al final del desarrollo del programa, pues te dará la opción de imprimir un informe que luego tú adjuntas al proyecto donde justificas el cumplimiento del DBHR. Pero además, como digo, además de ese programa, a la hora de dimensionar acústicamente, tú tienes siempre que conocer fundamentalmente dos datos de todo elemento constructivo, que son, como digo, básicos, que son la masa y el RA, es decir, el aislamiento acústico en laboratorio. Y si es un elemento exterior, a ruido exterior, como puede ser una cubierta, además del RA, el RATR, que es aquel RA en el que se pondera para ruido aéreo y tráfico rodado. Bueno, pues esos valores también están recogidos en el manual, de tal manera que hay unas tablas donde, en base a los documentos reconocidos, como puede ser el catálogo de elementos constructivos y los datos que en él van recogidos, como en ensayos propios que tenemos en Hispalit, de cubiertas ejecutadas con tablero cerámico y teja, pues aportamos, o están recogidas una tabla con un montón de soluciones, cada una de ellas
caracterizadas, como se llama la palabra, caracterizadas con su masa y su RA y RATR correspondiente. Aquí veis dos fotografías de dos de los ensayos. Bueno, son ensayos que están a disposición de cualquiera que quiera verlos, de cubiertas con tablero cerámico. Y bueno, en lo que se refiere al DBH, es verdad que para verificar esto, ahora sí, antes del DBH de 2013, pero a partir del 2013, pues ya para verificar al DBH es obligatorio, bueno, necesitas meter en un programa de cálculo un LeaderCalc o software equivalente y verificar el cumplimiento del edificio al DBH. Pero sí es importante, lo mismo, conocer los datos de partida, bien sea para predimensionar o bien sea para esos valores que establece la norma como valores máximos para evitar, o de transmitancia máxima para evitar descompensaciones, ¿no? Y bueno, pues esos valores, bien para evitar descompensaciones o bien para predimensionar, los puedes obtener también en las tablas del manual, donde tú entras con tu, lo mismo, ¿no? Entras en la tabla con tu nomenclatura de la cubierta que tú has elegido y ahí en la tabla correspondiente, en base a la transmitancia térmica máxima que tú quieres obtener, te dice la tabla cuál es el elemento térmico, la resistencia térmica del aislante mínima que debes exigirle al aislante para que cumpla esa transmitancia que tú estás queriendo obtener. Y bueno, pues para acabar ya con la parte de tablero, pues vamos a hablar de la ejecución. Claro, los planos, mejor dicho, los edificios nunca tienen... Un edificio no... Ay, lo diré bien, lo estaba haciendo bien, perdón. Los planos nunca tienen grietas ni humedades, pero los edificios pueden tenerlas. Y eso es una realidad, por desgracia, que lo vivimos todos los días. Es decir, tú proyectas un edificio, pero luego en la ejecución, toda tu idea de cómo iba a estar aquello construido, pues se va al garete porque la ejecución es deficiente. Bien sea porque porque el control no ha podido ser suficiente, o bien sea porque a veces es muy difícil vencer inercias de forma de construir donde el típico jefe de obra te dice que eso se hace como él dice de toda la vida. Pues a lo mejor hay un momento en el que hay que decirle, pues de toda la vida lo ha hecho usted mal. Y para eso pues viene muy bien tener estas publicaciones donde esos detalles constructivos y esas reglas de ejecución de soluciones, digamos, muy convencionales y muy tradicionales, en el sentido de que llevan usando desde muchos años y que, digamos, que a veces no nos paramos a pensar, bueno, ¿cómo se hace una puerta con tabiques palomeros y con tablero cerámico? Bueno, pues de cualquier manera, pues no, tiene sus reglas y hay que cumplirlas y hacerlas cumplir para que aquello funcione bien, ¿no? Y no sea un sucedáneo de cubierta inclinada. Y bueno, pues en este sentido, pues el manual tiene, como digo, un repaso de todos el proceso de reglas de ejecución, tanto en cubierta plana como en cubierta inclinada. Vamos a empezar por cubierta inclinada. En este caso, si vamos a una cubierta inclinada sobre soporte resistente superficial, que es la más habitual, un forjado donde tú colocas luego los tabiques palomeros, bueno, pues primero tienes que comprobar, es básico comprobar que el forjado, bueno, pues aunque es una cosa obvia, pero es importante comprobarlo que es estable, que es resistente, eso es obvio, y luego, bueno, pues que tiene una inclinación mínima para que aquello no sea una locura a la hora de ejecutar los tabiques palomeros, o por planicidad, que la superficie está limpia para poder trabajar, en fin, una comprobación de rigor. A partir de ahí comienza el replanteo de la cubierta. ¿Qué debemos replantear en primer lugar? Elementos sobreelevados, es decir, aquellos shun, aquellas chimeneas, replanteo de las limatesas también y los caballetes, replanteo de los muretes de los aleros. Ahora luego ampliaré las imágenes y se verá un poquito mejor, ¿no? Pero digamos, esos elementos, las limaollas y todos estos elementos principales de la cubierta hay que hacer un replanteo correcto. Luego replantear los tabiques palomeros y los elementos de arriesgamiento que hay que colocar perpendicular a esos tabiques palomeros y luego pues proceder a la colocación de las miras. Hacer un replanteo vertical, es decir, una vez que tenga la mira colocada, un escantillado, jugar con una junta entre 1 centímetro y 1,5 centímetros para tratar de que donde acabe la última fila de ese ladrillo de tabique palomero, pues intentar cortar el menor número de piezas posibles. Hay algunas que es inevitable cara de cortar, pero intentar que sea el menor número de ellas posible, ¿no? Claro, al final tienes que ajustar un elemento que es lineal a una directriz. Bueno, pues evidentemente, como digo, algún elemento tienes que cortar, pero tratar de que sean los menos posibles. Para eso es importante el escantillado. Una vez que ya he hecho el replanteo, empezaría a ejecutar los tabiques palomeros. Es importante respetar las esperas y dejar preparados los enjarjes para que aquello funcione, es decir, para que el tabique palomero quede bien enjarjado con el tabique de arriestamiento y aquello sea un elemento seguro y bien arriestado. Es importante que al llegar al punto de coronación, pues se corte esta pieza y, hombre, es de agradecer que sea con un elemento de precisión, no sea a base de
leñazos, perdón la expresión, con la catalana, ahí a ver si cortamos y luego donde no llegue la catalana llega el mortero y hacemos ahí un pupurrí. Hombre, yo entiendo que cortar un ladrillo una hora cerrada, una reforma con radial es un poco locura porque aquello luego es irrespirable, pero en una cubierta donde tienes aire libre y puedes cortar, pues en fin, cortar con radial no tiene ningún problema porque no es un elemento cerrado, no es un local cerrado y por lo tanto pues es lo deseable, ¿no? Y también es importante respetar esto que pone aquí, esto de que la dimensión de los huecos del tabique palomero sea esta, es decir, estamos hablando de la cuarta parte de la longitud de la pieza cerámica, no al revés, como ocurre muchas veces, donde tienes mucho más aire que ladrillo. Entonces eso ya empezar a considerar aquello tabique ni palomero ni no palomero, es una quimera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas que veo risas porque es la verdad que luego ves en las obras. Por no hablar de que muchas veces los tabiques palomeros los ves ejecutados con rasilla de hueco sencillo. Tampoco deberías usar mínimo un hueco doble, por garantizarte la estabilidad del tabique en sí, por garantizarte un correcto apoyo de la pieza, porque como luego vamos a ver, el tablero cerámico cuando apoye encima de ese tabique palomero debe tener un apoyo mínimo de garantizarle al menos 2,5 centímetros de apoyo, para que la transmisión de cargas del tablero al tabique palomero sea adecuada. Si yo coloco una rasilla de hueco sencillo de 4 centímetros, es imposible, porque 2,5 más 2,5 a mí me sale 5. 5 es mayor que 4, luego no puedo apoyar eso. Entonces ya empiezo con las rebajas, ¿no? Y bueno, pues al final ocurren problemas y las cosas no salen como deben. Cuando hablaba de los muretes, ¿no? Es decir, otra cuestión importante, ¿no? Este elemento de retención, este murete que veis ahí de ladrillo tosco, que debe ser o ladrillo perforado de medio pie, debes colocarlo a una distancia del orden de 30 centímetros del borde del alero y sirve de elemento de retención, ¿no? Contra el cual retienes y colocas, previa colocación de una maestra de mortero, retienes la primera fila de tablero cerámico. Una vez que has ejecutado los tabiques palomeros, el tabique de arrestamiento, los muretes de borde, es hora de ejecutar la maestra sobre la cual luego va a apoyar el tablero, ¿no? Bueno, pues es una maestra hecha con mortero, se debe hacer con cuerdas para que aquello, pues lo mismo, salga una maestra con una planicidad razonable para que luego todos los tableros estén apoyados y siguiendo la misma línea, ¿no? Bien, ejecutaríamos, como he dicho, los tabiques de arrestamiento y encima también de esos tabiques de arrestamiento una maestra, igualmente. Ejecutaríamos los elementos, los perímetros de los elementos que sobresalgan de la cubierta, fusión de ventilación, tomas de admisión o extracción de aire, en fin, cualquier elemento que pueda salir de la cubierta. Es importante respetar la separación, es decir, que ese elemento de cerámico, ese tabique que llega al borde, deje 4 centímetros al menos de separación para poder colocar un aislamiento térmico en ese punto y evitar un puente térmico. Si colocamos aislamiento térmico apoyado en el forjado, porque por ejemplo fuese el caso de una cubierta ventilada donde bueno, claro, tontería estoy diciendo, si está tabique palomero, lo lógico es que lo sea porque nunca va a poder ser habitable. Pues en ese caso el aislamiento térmico es conveniente que doble al menos 10 centímetros y, hombre, en la medida de lo posible que se ponga bastante avanzada la cubierta y no al principio para que ese elemento no acabe destrozado al segundo día de haberlo colocado. Y ahora sí, pues llegará la hora de colocar el tablero cerámico encima de esas maestras. Previamente conviene colocar unos elementos, a base de un papel con fuerza papel especial de solidarizador, colocado encima de la maestra para que encima de él apoye el tablero y permita, digamos, movimiento y no haya problemas de dilataciones y que puedan producirse fisuras y problemas de fisuración o de incompatibilidad de deformación, ¿no? Bueno, pues colocada ese papel, encima se apoyaría el tablero. Y como he comentado antes, lo recomendable es que apoye 2,5 centímetros como mínimo y que tengamos una separación mínima de 1 centímetro entre las dos testas del tablero. Si os acordáis que al principio veíamos testas que eran biseladas, coronadas, bueno, pues eso nos permite que en esa unión podamos colocar una junta de mortero con un redondo, es decir, en un momento dado, pues darle una mayor capacidad de resistencia a ese elemento. Igualmente haríamos en el caso de que haya una azotea, por ejemplo, una cubierta, una azotea dentro de un ático, por ejemplo, que tenga una cubierta inclinada y entonces hacemos una terracita dentro del ático, pues colocaríamos este elemento transversal. Ahí se le podría dar la vuelta a la dirección del girar 90 grados, la dirección del tablero y apoyarlo contra el murete este de medio pie retenedor y apoyado en
en el muro transversal. También, evidentemente, igual que antes, con su banda de papel. Eso es lo que comentaba antes, ¿no? Intentar en la medida posible pues, ser cuidadosos a la hora de tratar el material. Es decir, no coger la catalana y empezarle a darle golpes y aquello que se corte de cualquier manera, porque luego, pues lo mismo, ¿no? Si cortamos de cualquier manera, pues cuando tiene que apoyar en el tabique de 7, pues a lo mejor apoya una parte sí y otra no, porque el corte, claro, va haciendo un poco así, una forma extraña, ¿no? Esto que comentaba antes con los elementos salientes verticales también ocurre con los muretes laterales, por ejemplo, con una mellanería, con un testero, con una chimenea. Esto de respetar los 4 centímetros entre el elemento de borde, el tabique de borde perimetral y ese elemento paramento que sobresale de la cubierta. En la cumbrera es importante, además de colocar esta cuña y el papel, arrancar en la cumbrera con pieza completa. Es decir, que el corte, la pieza de ajuste, que casi siempre va a ocurrir, salvo que tengamos la suerte de que la modulación justo de la longitud del faldón coincide exactamente con la modulación del tablero, cosa que no va a ocurrir casi nunca. Ese ajuste lo debemos realizar en la segunda pieza, no en la de cumbrera, sino en la siguiente. Y bueno, pues en el caso de las limaollas, pues en función del tipo de cubierta, pues, perdón, en función del tipo de canalón, quería decir, debemos separar más o menos, ¿no? Si vamos con un canalón de chapa o elementos rígidos, hay que dejar más separación. Si vamos con una lámina flexible que es capaz de adaptarse en menos espacio a ese elemento, pues podemos ir a una separación de 3 centímetros. Y bueno, pues no olvidarnos de lo que hablábamos antes, ¿no? De la necesidad o no de calcular el tablero y de colocar un elemento estructural auxiliar, como puede ser un mallazo o no, en función de lo que nos diga el cálculo. Pero independientemente de eso, aparte, si vamos a tableros de más de 1 metro, es recomendable, aunque no tenga función estructural, digamos, por la tabla, en cualquier caso, siempre es recomendable colocar un mallazo que al menos redondos del 4 en una retícula de 30 por 30. No es un mallazo de gran entidad, pero sí para tableros de más de 1 metro, pues es un elemento de seguridad adicional. Es importante también comprobar la planicidad de ese paramento para que luego esos rastreles que vamos a colocar encima, primario o secundario, o por ejemplo, ese panel ondulado que también se coloca bajo la teja, bueno, pues apoye de forma uniforme en el tablero, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que esa capa de recolección de mortero tenga una planicidad en el que en una longitud de en torno de 3 o 4 metros no haya un desnivel mayor de 1 centímetro, ¿no? Para eso es conveniente, pues se coge una cuerda, se cogen diagonales y se comprueba esa planicidad. Si en algún punto pues, no ocurre, pues siempre se puede rellenar con un poco de mortero y conseguirla finalmente. Y bueno, pues antes he comentado, ¿no? Cuando hablamos de una cuerda microventilada no solo está la teja, es un sistema constructivo en el cual aparecen muchos más elementos auxiliares que ya he comentado antes, no voy a entretenerme más, ¿no? Esas láminas impermeables, transpirables, esos aleros de peine, esas tejas de ventilación, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ello al final hace que el sistema funcione como es debido. Si habláramos de una cuerda plana, sería el mismo caso, todo lo que he contado sería igual, exactamente igual, la única diferencia es que la pendiente es menor, pero habría que hacer los mismos pasos, o sea que no nos vamos a detener porque no tendríamos tiempo, pero bueno, sería seguir exactamente los mismos pasos, simplemente con menos pendiente. Y si vamos a un elemento superficial lineal, pues en el caso de viguetas, bueno, pues aquí es importante, fundamentalmente, lo más importante aquí es respetar esto, ¿no? Que haya un apoyo en el cual el tablero entregue al menos 2 centímetros de su carga y haya una separación de al menos 2 centímetros entre la testa y la testa del tablero. Eso si vamos a un tablero con testa recta. Si vamos a un tablero con testa biselada o escalonada, en este caso podemos ir a juntar más el borde de los tableros, porque aunque estén a 1 centímetro y no a 2, como pasa en tablero recto, esa chaflán nos permite tener un nervio de más entidad y por lo tanto tener más capacidad resistente. Esto dice, bueno, qué tontería, ¿qué más me da? Pues no, a veces cuando vas a una vigueta tipo I, que tiene mucha alma, pero poca ala, pues puede ser determinante a la hora de poder cumplir, ¿no? Porque ahí puedes andar, si tienes poco canto, te sale una ala muy pequeñita y con esa ala pequeñita a lo mejor es muy complicado cumplir los 2 centímetros de entrega del tablero y a su vez los 2 centímetros de apoyo, ¿no? Y bueno, pues me interesa más juntarlo un poquito más y usar un tablero con esa testa biselada o escalonada. Y bueno, pues para terminar con tablero, cuando hablábamos de otras aplicaciones me refiero a esto, a algunas muy conocidas y habituales,
tableros para hacer escaleras, ¿no? Sirven de base para luego colocar la losa de escalera y el peldaño posterior, entre plantas, que ya lo he comentado al principio, ¿no? Estas piezas nervadas que van con el redondo incorporado, bovedilla, o sea, a modo de bovedilla, ¿no? Usarlo como un elemento de encofrado perdido, ¿no? Como si fuera una bovedilla curva, que ahora voy a hablar en bovedillas y veréis que las que existen, ¿no? Pero también tenemos la opción de buscar este tipo de piezas, ¿no? Que sirva de encofrado perdido, cámaras sanitarias, ventiladas, ejecución de aleros y voladizos, encofrados perdidos para cimentaciones, para forrar los frentes de una fábrica de ladrillo para revestir, en el que luego apliques un sate, un monocapa, lo que sea, para darle continuidad a la pieza cerámica, es decir, que no hay una interrupción de material, sino que el ladrillo, donde llega el pilar forjado, se forra con cerámica para evitar discontinuidad del material, que todo sea cerámica. O canalizaciones, o incluso, no es una forma, digamos, quizá muy comercial de acabar, pero también se puede usar para nichos, ¿no? Para la ejecución de nichos, bueno, pues ahí también es un uso. Si hay algo claro desde que nacemos, que algún día dejaremos de estar aquí, bueno, pues también es necesario hacer nichos, pues se pueden hacer con tablero cerámico. Bueno, y con esto ya he terminado la parte de tablero y vamos sin dilación a la parte, si es que está abierto aquí, de bovedilla. Aquí, vale. Bueno, a ver si soy capaz de maximizar. Vale. Bueno, forjados cerámicos. Aquí entramos dejamos a un lado el mundo del tablero cerámico y vamos al de bovedilla cerámica. Bueno, esta parte la voy a pasar porque ya he hablado de quiénes somos en Hispalit, qué hacemos, que hay secciones, en este caso la sección que se encarga de la parte de bovedillas, pues es la sección de forjados dentro de Hispalit, también tiene su apartado en la web de Hispalit, tiene su propio apartado. Y bueno, pues ya también habla de las publicaciones que hacemos en Hispalit, el catálogo y otros programas, en fin, todo esto me lo salto porque es repetitivo y no quiero entretenerme en esto. Venga, vamos con la bovedilla. Bueno, definición, pues es un elemento, una pieza de forma trapezoidal que tiene gran volumen de huecos porque lo que nos interesa no es que pese, sino que sirva de elemento fundamentalmente de entrebrigado para soportar lo que es la capa de compresión y entre vigueta y vigueta, ¿no? O sea, como elemento de encofrado perdido. Si atendemos a su función, podríamos diferenciar entre las resistentes y las no resistentes, pero la realidad es que ahora mismo hablar de las resistentes no tiene sentido porque no se fabrican en España actualmente. Entonces, bueno, pues antiguamente sí se hacían, ahora no se hacen, solo tenemos en el mercado las que son, las que no trabajan, no colaboran en la estructura, sino simplemente son encofrado perdido. Y concretamente las que se fabrican hoy en día son las aligerantes, ¿no? Es decir, funcionan como encofrado perdido y por lo tanto necesitan una capa de compresión encima de hormigón que acompañe a la estructura de viguetas, ¿no? En función del tipo de forjado, pues tenemos que utilizar un tipo u otro. Las que tienen estas aletas o calces, que son para viguetas prefabricadas, las que no tienen esos calces, que son para viguetas hechas in situ, o las que están cegadas para forjados bidireccionales. Luego, además, tenemos, dentro de la que tiene aletas o calces, tenemos dos tipos. La que está preparada para vigueta de hormigón o la que está preparada para vigueta metálica, que tiene el calce un poquito más bajo, de tal manera que el hueco para insertar el ala de la pieza es mucho menor. Y luego, bueno, pues según su formato y su forma, pues esto ya depende de cada fabricante y cada fabricante tiene su página web, ahí podéis consultar el tipo de producto que fabrica, la forma, las texturas, digamos que te pueden hacer con forma plana, curva, invertida, hombro recto, hombro curvo, hombro plano, decorada, con rasilla rayada, lisa, lobulada, en fin, tenéis, como digo, un gran muestrario. No es cuestión de entretenerme en ninguno de ellos, eso ya cada fabricante, como digo, tiene su producto y ahí podéis acudir a él y ver qué tipo de producto se adecua. Claro, todos estos acabados están pensados para el caso de que vaya visto. Si va a ir revestido cara inferior, ya iríamos a las más convencionales, que son las que aparecen en esta diapositiva, ¿no? Como digo, todas estas aquí son para dejar vistas. En cuanto a tipo y formato, dimensiones convencionales, estamos hablando de las entre 60 y 70 centímetros, lo más habitual, anchura 25 y altura 25, aunque se fabrican de 50 a 70 centímetros, anchura de 22 a 25 y altura de 10 a 30. Digamos que esos son los valores, la franja de valores en las que nos podríamos mover, pero lo convencional lo tenéis a la izquierda. En este caso, como en casi todos los casos, salvo tablero cerámico que he comentado antes, es una excepción. En el resto de los casos, pues como no puede ser de otro modo, su marcado CE
que lo que verifica es que bueno, pues todos los sistemas de evaluación y prestaciones declaradas de ese producto y que debes luego tú exigir en el control de ejecución pidiendo esa ficha marcado CE y comprobando que aquello pues se corresponde con la realidad y bueno, pues además tiene una validez jurídica porque el fabricante se compromete a que su lote que te entrega en la obra tiene esas dimensiones o esas características con sus tolerancias declaradas en esa ficha o en esa declaración de prestaciones. Decir que son características declaradas muy exigentes y que, bueno, pues la bahía cerámica es un elemento de total fiabilidad y de mucha calidad, ¿no? De hecho, pues los fabricantes están siempre en ello muy encima para verificar esas prestaciones. Las fundamentales que aparecen en la ficha C, bueno, pues son esas que veis aquí, ¿no? Dimensiones, anchura, longitud, altura, con sus tolerancias, resistencia mecánica, punzonamiento, resistencia al fuego. Claro, aquí la clase A1, pues es, como todo producto cerámico, pues es la mejor posible. Durabilidad, pues no es necesaria un ensayo, porque son elementos que están en el interior, no están sometidos a agentes meteorológicos exteriores, por lo tanto, pues no hay que ensayarlos. Expansión por humedad muy baja. Y bueno, pues en cuestión de sostenibilidad, ya comento antes, lo mismo que hablaba de tablero, declaración ambiental de producto, exactamente igual, no me voy a entretener en ello. Esa declaración ambiental de producto está alojada en el programa global EPD de AENOR. Bueno, vamos a hablar un poco ya más de la parte técnica. Esta la he pasado un poco rápido porque es un poco repetitiva de la parte primera y seguramente conocida por todos. Vamos a la segunda parte, que es la que habla del forjado cerámico, y vamos a ver un poco tipo de forjados, comparativa con forjados, que es la parte que a mí más me interesa, es decir, cuál es la comparativa, cómo salimos si comparamos una bobilla cerámica con una bobilla de otro tipo, de hormigón o de poliestireno expandido, cuáles son en ese aspecto las ventajas, cuáles son los documentos básicos que son de aplicación, del código técnico, etcétera. Bueno, tipos de forjados. Tenemos, como todos sabéis, vigueta pretensada, vigueta armada, nervioso in situ o reticular. Esto no hay mucho más que decir, pues, de todo es conocido. Existen en el mercado, esto sí me parece interesante pararme aquí un poquito más, este tipo de placas, que un poco en el espíritu de las placas alveolares de hormigón, pues son alternativas a este tipo de soluciones, donde con placas cerámicas a base de bovedilla y pieza enervada de hormigón, donde tenemos la pieza base y la pieza de borde, tú vas colocando una serie de placas, luego en esas juntas hormigonas colocas tus nervios y consigues salvar grandes luces de una forma además de ejecutar muy rápida, muy sencilla. Esto, por ejemplo, para naves industriales, cuando tienen superficies muy regulares y grandes superficies, es una solución, una buena solución. Bien, características técnicas de los forjados realizados con bobilla cerámica. Una de ellas, la ligereza. Son forjados que son ligeros, eso redunda en un menor peso propio de la estructura, luego lo cuantificaremos, y también en una facilidad de colocación. Claro, todo lo que no sea que el operario tenga que levantar grandes kilos, grandes pesos, aumenta su rendimiento. Todo eso se traduce en un rendimiento económico mayor. Todo esto luego lo veremos un poquito más adelante y luego lo cuantificaremos. En lo que se refiere a resistencia, pues son elementos que como elemento de seguridad a la hora de ejecutarse tiene todas las garantías, es decir, es un material que, por ejemplo, no pasa sin embargo una bovedilla de poliestireno expandido. Tú no puedes, en un forjado de poliestireno expandido, como bovedillas quiere decir de poliestireno expandido, se trabaja peor porque tú tienes que andar pisando con cuidado porque no es un elemento resistente, no soporta con seguridad el peso del operario. Sin embargo, una bobilla cerámica, pues no tienes ningún problema, puedes colocarte bien, puedes trabajar bien y te permite además correr porque, como digo, tienes una plataforma segura sobre la que trabajar. Y luego, pensando luego en el usuario final, te permite colgar grandes cargas de estas bovedillas. En ese caso es una bovedilla vista, pero la mayoría están revestidas con yeso. Todos sabemos que se pueden colocar grandes cargas que con otro tipo de bovedillas, por ejemplo, las de poliestireno expandido, pues no es posible, ¿no? Porque no soportarían esa carga. En cuanto a fuego, tienen un excelente comportamiento a fuego, clasificación A1, y el RI va en función de una serie de parámetros que luego veré, ¿no? Como el revestimiento inferior, el espesor de la bovedilla, etcétera. Luego entramos un poquito más en detalle. Como elemento visto, es un elemento que se usa cuando quieres dar una singularidad, un carácter singular a ese forjado. Ya hemos visto muchas fotos. En tablero, pues igual en bovedilla, ¿no? Es decir, cuando quieres que ese elemento constructivo salga a la luz. Que no, que es lo más habitual, que se revista, bueno, pues tiene la ventaja de que tiene muy buena adherencia a cualquier tipo de mortero o de yeso, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en una bovedilla de poliestireno expandido no ocurre porque tendrías que colocar una malla inferior para que ese revestimiento inferior agarrase. Bueno,
Aquí viene un resumen de estas características, no lo voy a leer porque ya lo he ido contando sobre la marcha. Ligereza, bodedilla ligera, manejable, resistencia a cargas, buen comportamiento a fuego, etcétera, etcétera. Lo he comentado antes, insisto, no lo voy a repetir. ¿Cuál es la comparativa más directa del producto bodega cerámica con lo que hay en el mercado? Pues tenemos bodega de hormigón aligerado o bodega de poliestireno expandido. Si comparamos la bodega cerámica con estas tres, veremos que la de hormigón, ¿qué ventajas o inconvenientes tenemos? Bueno, pues vamos a ver, tiene mayor peso. Eso genera un mayor coste a la hora de ejecutar la estructura, que luego cuantificaremos. Ese mayor peso de la pieza reduce el rendimiento en obra, pues puesto que es más cansino, ¿no? Para al final lleva más tiempo, más tedioso, más costoso el mover el operario, bueno, pues eso redunda en un menor rendimiento en obra. Es un material más heterogéneo, al final es un elemento que une árido más un aglomerante, bueno, pues puede presentar fisuras, nidos de árido, y presenta una mayor conductividad térmica, por lo tanto, tiene un menor aislamiento térmico en el conjunto de ese cerramiento, ¿no? Si es un cerramiento, si es un forjado interior, pues lo único que puede ocurrir es que sea un local calefactado arriba o abajo, me da igual, o sea, que separe un local calefactado de uno que no lo es, cosa poco habitual, pero puede ocurrir. Pero si es un forjado de cubierta, pues el tema del aislamiento térmico es un tema importante. Si lo comparamos con una bovedilla o un forjado de bovedillas con hormigón ligero, claro, el hormigón ligero tiene menos peso, pero también tiene una resistencia más limitada, ¿no? Y bueno, pues a la hora de colgar cargas, pues eso te puede generar un problema. Es un precio mayor, es decir, la bovedilla de hormigón ligero tiene un precio mayor que la bovedilla de tipo cerámico y tiene una disponibilidad limitada. No es habitual que los fabricantes tengan estocado este tipo de bovedilla, suelen tener la otra, la convencional, ¿no? La que no es aligerada. Y luego, en cuanto a la tipología de poliestireno expandido, bueno, pues aquí realmente la ventaja fundamental es el peso ligero y el aislamiento térmico adicional que te puede dar a un forjado. Todo lo demás son desventajas, ¿no? Porque tiene poca resistencia a cargas colgadas, por no decir casi ninguna, problemas de adherencia con morteros y yesos, pues tienes que colocar una malla inferior, mal comportamiento, pésimo comportamiento a fuego, un precio más elevado que la bobilla cerámica, aislamiento acústico, donde la masa es muy importante, pues aquí no tienes masa, luego si no hay masa, pues mal aislamiento acústico, ¿no? Peor. Y bueno, pues riesgo de desplazamiento, son elementos que no pesan y cuando hormigonas tienes el riesgo de que se te desplacen y por lo tanto, bueno, pues eso complica la ejecución. Si entramos tenemos tablas, ¿no? Donde tenemos datos obtenidos, bien sea de los fabricantes, bien sea del catálogo de elementos constructivos, o bien sea de reglamentos o documentos oficiales, donde aparecen datos de densidad aparente de los diferentes forjados, ¿no? De hechos como bobilla cerámica, de hormigón aligerado con arlita o poliestireno expandido. Y bueno, pues vemos lo que comentaba, ¿no? Al final, en cuanto a peso, la de hormigón convencional es bastante más pesada, la de hormigón con arlita y cerámica va muy a la par, en cuanto a la horquilla, y la de poliestireno expandido, claro, esa no pesa prácticamente nada. En cuanto a lo mismo en kilos por pieza, pues es proporcional, ¿no? Conductividad térmica, el hormigón tiene una conductividad mayor, por lo tanto, lo que decía antes, ¿no? De cara a un cerramiento, pues siempre presentará un comportamiento térmico peor si es de hormigón que de cerámica. Aquí, claro, si es de poliestireno expandido, pues lo que decía, ¿no? La gran ventaja que tiene es el peso y el aislamiento térmico, pues es una gran cantidad de poliestireno expandido que tiene una conductividad muy baja. Y clasificación al fuego, pues ambas, las tres, el hormigón aligerado convencional y cerámica, son A1, la mejor posible, mientras que la de poliestireno expandido, pues es la peor posible. A fuego te obliga sí o sí a revestir ese elemento. Bueno, vamos a ver una comparativa que hemos hecho de estos datos puestos en obra y vamos a ver cómo salimos. Se ha hecho un estudio con un forjado unidireccional de canto 20+5, intereje 70 para cerámica y hormigón e intereje 60 para poliestireno expandido y considerando una capa de compresión de 5 centímetros. Bien, pues vamos a ver, vemos que la masa superficial de los forjados de cerámica y aligerado va muy parecido, la de hormigón convencional sube un poco más. Es importante tener en cuenta que estos cálculos se han hecho sin contar el peso propio de la viga. Elemento térmico, claro, lo que decía, ¿no? Gana por goleada, evidentemente, el de poliestireno expandido, pero el de cerámica vemos que tiene una conductividad térmica, una resistencia térmica mayor, en este caso, que las de hormigón. En cuanto a ruido aéreo, van muy parejas en hormigón y en cerámica, van muy parejas, donde la comparativa sale muy desfavorable es en
Entonces, el poliestireno expandido, tanto, como decía, por la no existencia de masa, bueno, en ese caso, fundamentalmente por eso, ¿no? Por la no existencia de masa. Quería decir, tanto en el ruido aéreo interior o exterior como a ruido antiimpacto. ¿Y qué pasa con el precio? Porque muchas veces dicen, bueno, pero es que la bobilla de hormigón es más barata. Bueno, es verdad, la bobilla de hormigón es más barata que la cerámica, eso es una realidad, pero claro, yo me compro una bobedilla no para llevármela a mi casa y ponerla de pisapapeles en mi escritorio, sino para colocarla en un forjado. Entonces, ¿cómo repercute todas las desventajas o ventajas que pueda tener cada uno de los elementos en esa unidad de obra a la hora de valorar el precio total, ¿no? Bueno, pues no solo hay que valorar el precio de la bobedilla, sino también, bueno, eso que hablábamos del rendimiento. Si el operario tiene un mayor rendimiento porque la bobedilla pesa menos, es más ligera, frente a una de hormigón convencional, como digo, la más habitual porque la otra en estocaje es más complicado de encontrar y es más cara, ahí ya sí que estaríamos en una pieza más cara, sensiblemente, pues como digo, si vamos a una de hormigón convencional frente a una bobedilla cerámica, el rendimiento de la cerámica aumenta en un forjado con bobedilla cerámica, también, bueno, no solo de la mano de obra como del encofrador, y si sumamos al final todos los parámetros, vemos que ese exceso de precio, ese aumento de precio en la bobedilla cerámica se compensa a la hora de, o se equilibra a la hora de valorar el coste de la mano de obra. Por lo tanto, en cuanto a precio del material en sí puesto en obra, no habría diferencia entre un forjado unidireccional de bobedilla cerámica o bobedilla de hormigón. Donde sí se nota la diferencia a favor de la bobedilla cerámica es cuando ves las otras segundas derivadas, porque claro, la bobedilla cerámica no viene sola a la obra y además no se sujeta o no levita, sino que está en una estructura que tiene que tener unas características, unos armados, etc. Cuanto más peso le esté aportando a la estructura, más costosa y más acero y más hormigón voy a tener en esa estructura. Y eso se ha cuantificado. Hemos cogido como dato o como elemento para poder valorar esto, el generador de precios de hay una web que es generadordeprecios.org y artículos técnicos desarrollados específicamente donde se estudian por universidades y por profesores de universidad este tipo de comparativas, ¿no? Y bueno, pues aquí se ve la repercusión. Esto no es el peso del forjado, evidentemente, sino la repercusión que tiene el peso del forjado por metro cuadrado construido o edificado, ¿no? Y al final vemos que si sumamos la repercusión del peso propio del forjado más la repercusión del kilo de acero, que ese peso propio claro, metemos más acero, por lo tanto más peso propio y más cantidad de acero, tanto en vigas como en pilares como en zapatas, ¿no? Como en cimentación. Al final vemos que, bueno, pues tenemos una mayor cantidad de kilos por metro cuadrado de superficie edificada. Si esa diferencia la multiplicamos por un precio medio del acero corrugado, veremos que, bueno, pues al final puede haber un ahorro. Es decir, si tenemos un edificio unifamiliar, pues ese ahorro, pues a lo mejor es pequeño, son 300, 400 euros de ahorro en los kilos de acero y en el mayor hormigón. Bueno, hormigón quizá no, porque al final si no subo de tanto, el hormigón es el mismo, pero en acero sí, tengo que armar más y por lo tanto al armar más, bueno, pues tengo una partida que, bueno, como digo, en una vivienda unifamiliar pues puede ser hasta despreciable. Bueno, puede ser una cantidad pequeña, 300, 400 euros. Pero si hablamos de un edificio de muchas viviendas, muchos metros, ya estamos hablando de miles de euros. Y podemos hablar de 15, 20, en un edificio de, no sé, 80, 100 viviendas, podemos hablar de un orden de magnitud de 15, 20 mil euros solo en la partida de forjados por el ahorro de kilos de acero a la hora de dimensionar esa estructura, ¿no? Bueno, pues es un dinero. Y luego el transporte, como decía, esa bobilla no viene sola, ¿no? Pues si calculamos lo que pesa el palé de bobedilla, el número de bobillas que vienen, ¿no? Lo que pesa ese palé y los kilos que puede soportar un tráiler para llevar ese material de fábrica a obra, pues veremos que para el mismo número de bobillas, el cálculo, a grosso modo, en números gordos, hablamos de un 28% menos de viajes si transportamos bobilla cerámica por peso, simplemente por peso, ¿no? Porque el número de kilos que puede transportar el camión es el que es. Y si la bobedilla pesa menos, pues podrá hacer o llevar más cantidad en el mismo viaje. Por lo tanto, ese 28%, ese orden del 28% de ahorro en viajes, pues también supone un descenso de coste en el costo del transporte, ¿no? En la obra, aparte de un beneficio medioambiental. Esto, aunque parezca mentira, también se incluye en la declaración ambiental de productos. Cuando hablamos del transporte, estos datos también importan. O sea, cuando tú ves el desempeño medioambiental, dices, oye, ¿cuántos viajes hace falta para calcular? Pues cuánto CO emite la atmósfera debido a estos viajes, etcétera. Y todo eso, al final, te da una ficha donde tú tienes ese desempeño medioambiental y esa clasificación medioambiental, ¿no? Por lo tanto, al final, pues todo suma. Y bueno, pues ahora vamos a hablar del
cómo afectan los diferentes documentos básicos a un forjado con bovedilla, ¿no? En el caso del documento básico de seguridad estructural, bueno, todos sabéis que la EFH quedó derogada cuando apareció la EH 2008. Se está desarrollando, no sé cuándo saldrá, pero bueno, se está desarrollando a ver si me sale el nombre, que nunca me acuerdo del nombre, porque como todavía no ha salido, a ver si lo tengo aquí apuntado, el código estructural, no me sale el nombre, donde se pretende unificar en una única normativa toda la estructura, ¿no? Porque ahora sabéis que tenemos la normativa de la instrucción de hormigón por un lado, la de acero por otro. Bueno, pues el Ministerio trata de unificar y de que todas las normativas estructurales estén contenidas en un mismo documento. Pero bueno, mientras que eso salga o no salga, tenemos la H 2008 como regla o norma de obligado cumplimiento en los forjados, ¿no? Como digo, una vez derogada la FH. Esa EH habla de las bovedillas, de la resistencia a punzamiento que deben tener. Es verdad que el marcado de CE te permite en las de tipo aligerante, te dice que tiene que ser mayor o igual que 0,7 kN. Si bien es cierto, la EH te limita a 1. Bueno, eso no hay problema porque aunque el marcado de CE te permita 0,7, dice, ¿qué pasa? Entonces, ¿habrá algunas que no cumplan el código técnico? No, porque todos los fabricantes asociados a Hispalit, sus bovedillas tienen una resistencia a punzamiento superiores a 1, que es lo mínimo que te exige la EH, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto no hay problema. A la hora de diseñar los forjados, bueno, pues casi todo el mundo usa programas de apoyo, pues tipo Trical o tipo CIPECAD. Que sepáis que en la página web de Hispalit tenemos unas publicaciones donde te explica cómo insertar dentro del entorno de ese Trical o de ese CIPECAD los pasos a seguir para poder introducir en el cálculo de tu modelo de cálculo, de tu modelo de cálculo de ese programa informático, ¿no? Cómo introducir esa bovedilla cerámica. Y aparte, concretamente, en el caso de CIPE, si conocéis algo de CIPE, estáis familiarizados con él, sabéis que cuando defines la bovedilla puedes ir a una biblioteca o puedes tú introducir la geometría de la biblioteca. Pero claro, la biblioteca que tiene el CIPE es la que ellos introducen, que es una genérica. Y si yo quiero introducir la bovedilla de un fabricante concreto que tiene unas dimensiones concretas de la pieza, tal, pues ¿qué hago? ¿Me tengo que definir yo el rollo de ponerme ahí a decir los huecos, la dimensión, la altura, la aleta, el calce? En fin, es un rollo padatero. Pues, bueno, pues para evitar eso hay una biblioteca colgada en la página web de Hispalit donde tú la descargas, la insertas en CIPE y cuando tú vas a introducir tu bovedilla cerámica te vienen todas las bovedillas de todos los fabricantes que han ido introduciendo en esa biblioteca sus productos, la seleccionas y automáticamente te la introduce en el programa, de tal manera que tú ya tienes insertada la bovedilla real, no una genérica, sino la real, que luego, pues en la unidad de obra, cuando se te va descrita, claro, te aparece, porque en principio ya sabes que te saca la descripción de las partidas, pues lo puedes usar en la medición, con lo cual, bueno, pues facilita el uso de esta herramienta. En cuanto a seguridad frente a incendios, bueno, pues como elemento estructural tiene que cumplir no solo la EI, sino una RI, es decir, resistencia a fuego no solo como elemento de evitar propagación interior, propagación interior, sino también como elemento de resistente en cuanto soporta peso de personas que pueden estar encima o debajo de donde se está produciendo el fuego, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello la norma establece una serie de parámetros a tener en cuenta en ese cálculo de esa EI, ¿no? O esa RI. En el cálculo de la resistencia lo que interviene fundamentalmente es la vigueta. Ahí la bovedilla tiene poco que decir. O sea, en función del ala, de la base de esa vigueta, del recubrimiento que tenga la armadura inferior o del ancho del alma, pues te establecerá una RI mayor o menor. Bueno, con bovedilla cerámica evidentemente se pueden conseguir siempre y cuando lo combines con unos parámetros determinados, se puede conseguir la máxima posible, que sería una RI 240. Y en el caso de la EI, lo que establece la norma es la suma de las diferentes capas, claro, porque estamos hablando de, la EI habla de propagación interior. Entonces, cuantas más barreras vayas poniendo al fuego, pues más duradera, más EI te va a dar, ¿no? Más valor. Y eso se mide en función de los diferentes espesores, ¿no? El espesor de solado, el espesor de la losa, de hormigón o de la capa de compresión, el espesor efectivo real de la bovedilla, es decir, no los 25 centímetros de bovedilla, no, pues hay aire, no me interesa las diferentes capas de los tabiquillos o partes que van formando esa bovedilla, ¿no? En el caso de la bovedilla cerámica, la norma te permite multiplicar ese espesor por 2, ¿eh? Y luego, pues, el espesor del yeso.
que además la norma me permite que, bueno, el espesor del revestimiento inferior, perdón, que cuando es yeso, la norma me permite multiplicar por 0,8, si no recuerdo, no, perdón, por 1,8, quería decir, el valor del espesor real. Si tengo 1 centímetro, me deja considerar 1,8 centímetros. O si en el espesor real de bovedilla tengo 3, me deja considerar 6. Eso hace que muy fácilmente podamos considerar, en el peor de los casos, mínimo una I90, pero en cuanto ya nos vamos al revestimiento de yeso, debido a ese 1,8 que nos permite la norma, nos vamos, en cualquier situación, la más desfavorable posible, nos iríamos a una EI de 120 en forjado unidireccional y reticular siempre a una EI 120. Bien, pues son valores muy buenos en cuanto a EI. En cuanto a protección contra el ruido, digo lo mismo que he dicho antes. El diseño acústico tiene en cuenta todo, no solo el elemento separador, en este caso el forjado, sino todos los elementos de flanco y, por lo tanto, todas esas uniones. Y bueno, pues todo eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no? La herramienta Silensys, igual que he hablado antes de ella para la parte de tablero, lo mismo. Tú vas introduciendo y, mira, aquí veis, a la izquierda veis lo que os comentaba antes, que antes no salía en la diapositiva correspondiente, aquí sí sale las hojas, los informes que puedes obtener de la herramienta, que directamente puedes insertar en el proyecto. Igual que decía antes con tablero, digo ahora en bovedilla, es importante que conozcamos los valores de masa y RA de los elementos constructivos. En el caso de, bueno, esos valores se obtienen o bien de documentos reconocidos o bien del catálogo de soluciones cerámicas o de nuestros propios ensayos, ¿no? Es importante reseñar la importancia que tiene el colocar losas flotantes y falsos techos, porque al final, como digo, el ruido se cumple contando con todo, no solo uno solo ante el peligro, sino rodeado de elementos constructivos, dotando de elementos auxiliares, es decir, se comportará mucho mejor a ruido, por ejemplo, de impacto, un forjado que tenga lámina antiimpacto o que no la tenga. Bueno, de hecho, tan es así que la norma hoy en día, si quieres cumplir el HR, no puedes ejecutar una solera sin lámina antiimpacto, para empezar. Se comportará, sí puedes ejecutarla sin falso techo, pero se comportará mucho mejor acústicamente a ruido aéreo y a ruido de impacto si colocas un falso techo que si no lo colocas. Bueno, pues todos esos elementos sirven para mejorar. Y además, en función del tipo de lámina antiimpacto que coloques, pues puedes mejorar más o menos el aislamiento a ruido de impacto o a ruido aéreo, ¿no? En función del falso techo, si colocas un falso techo convencional o acústico con lana midland en la cámara, de mayor o menor espesor. Bueno, y luego también tan importante es el elemento en cuestión constructivo, en este caso la pared separada elegida, que es una pared de doble hoja tipo Silensys, o el forjado elegido, el cosolamiento antiimpacto, como, digo, tan importante es eso como que la unión de esos elementos sea adecuada y razonable. Es decir, no podemos hacer que la solera sea pasante de un elemento, de una vivienda a otra, porque entonces no cumpliríamos bajo ningún concepto el DBH. Y luego, en lo que se refiere a DBH, bueno, pues un forjado puede estar colocado en cubierta, en planta intermedia, o en forjado sanitario. En planta intermedia, generalmente, son elementos interiores, con lo cual no tienen exigencia térmica, pero sí en cubierta y en planta baja, ¿no? Fijaos que si yo establezco o compruebo o veo los porcentajes de pérdida de energía por los diferentes paramentos, veré que entre forjado de cubierta y forjado de solera se puede ir hasta un 40%. Bueno, pues es bueno que tratemos esos elementos adecuadamente. Para ello hace falta el Liederkalender, evidentemente, como he dicho antes, un cálculo global, etcétera, etcétera. Pero si queremos, como decía antes, contrario, lo mismo aquí, si queremos dimensionar para evitar descompensaciones o queremos predimensionar antes de entrar en el Liederkalender y saber por qué parámetro de transmitancia térmica nos movemos, tenemos el catálogo de soluciones cerámicas donde, en función del tipo de forjado, de cubierta, en este caso, de suelo en contacto con el terreno o forjado en contacto con el aire exterior, que también los hay, podemos ver, en función del tipo de cubierta y de la transmitancia térmica máxima que yo quiera obtener, me dice la RT, es decir, la resistencia térmica que yo debo exigirle a mi aislamiento térmico para que esa transmitancia se cumpla. Bueno, con esto haríamos dar un repaso a todos los documentos básicos que son de aplicación a la... Muy somero, claro, evidentemente. Esto no es un cursillo de aplicación de código técnico, pero bueno, para tener en cuenta pues un poco lo que le afecta a la forjado de bovedilla. Aquí voy a hacer publicidad de la revista de Enrique. No sé si conocéis la versión digital en la página web suya. Está muy bien porque ahí tenéis un buscador donde no solo en bovedilla o en tablero, sino en cualquier obra publicada con cualquier sistema cerámico u otros sistemas también, podéis
pinchar el buscador y, por ejemplo, si queréis ver una obra de bobedilla cerámica, pincháis el buscador y de un fabricante, no, o de todos, de una zona de España o de una provincia, de todas, en fin, ya tú cribas y te saca el listado de todas las obras publicadas en la revista a lo largo de sus 20 años, ¿no? Donde además tú, si quieres descargarte el PDF de esa obra en cuestión porque te interesa, pues con un coste ínfimo de 1,5 € te lo descargas y tienes, si no recuerdo mal, vectorizado incluso, ¿no? O sea que, lo cual tú puedes ver el detalle ampliado a escala 1:1 y poder, que a veces la revista por espacio es pequeñito, pero ahí lo puedes ver mucho mejor y mucho más claro y bueno, pues que sepáis que está ahí. Y de hecho me sirve como introducción a esta parte que voy a comentar ahora, que son las obras. Bueno, he pasado esto sin querer. Esto sería las obras, digamos, más tradicionales, buscando otra vez el juego de palabras que antes hablábamos, Enrique y yo, decir más convencionales, más tradicionales, más rústicos, podemos llamarle de muchas maneras. Bueno, es la parte, digamos, que cuando uno dice, no, bobedilla cerámica o tablero cerámico visto, pues uno se imagina esto, ¿no? El típico mesón castellano, donde uno se va a comer unas migas o una sopa castellana, ahora es delito hablar de esto, pero es verdad, es decir, te imaginas, hay un mesón y un asado estupendo. Bueno, pero esto existe y está muy bien y forma parte de nuestra cultura arquitectónica y está ahí y seguirá estando. Pero también existe la cerámica, no solo la bobedilla, sino en general la cerámica en todos sus productos, ladrillo, bobedilla, tablero, fachada, revestir, sin revestir, teja, cerámica, etcétera. Se puede hacer, como digo, arquitectura vanguardista con esos productos. Y simplemente a modo de epílogo y final y bueno, pues ya para terminar con una serie de imágenes desengrasantes, por así decirlo, pues hemos traído algunas diapositivas de algunas obras. Creo que hay 2 que están comentadas por Enrique, pasaré más rápido por ellas, pero bueno, donde se ve, pues eso, arquitectura vanguardista, donde productos cerámicos se ponen en valor y también, evidentemente, que para eso estamos hablando de bobedilla, pues con forjados con vigueta y bobedilla cerámica. Este es un caso de una vivienda unifamiliar, por unos médicos jubilados que querían una vivienda que fuera bioclimática, sostenible, con muchos con productos reciclados, si podía ser, y de la zona, autóctonos, ¿no? Y con suministradores y fabricantes de la zona. Bueno, entonces, además que fuera duradero, porque son jubilados y está ya al final de sus días. No digo que se vayan a morir mañana, pero en fin, tienen esa buena costumbre de velar por dejarles un patrimonio a sus hijos y que el día de mañana esa casa la puedan disfrutar sus hijos y sus nietos y estaban muy preocupados por eso, ¿no? Fijaos lo que he dicho, durabilidad, cosa que no se puede, que se debería pedir y se debe pedir a todos los materiales y que muchos de los materiales contemporáneos, antes lo comentaba con Enrique, ¿no? Un poco a la entrada, mientras hacíamos tiempo, antes de empezar, la cantidad de edificios que se ven con materiales que sí, el día aguantan la foto del día 1, pero luego al año 10, cuando se hace un monográfico de ese arquitecto en el croquis, por decir una revista que a todos nos suena de arquitectura que siempre a todos nos gusta ojear, pues ese monográfico de croquis de fulanito te rescatan las fotos de cuando ese edificio se construyó y no de las de la foto de ahora que a lo mejor no aguanta ni un pase porque está hecho una pena el material tan vanguardista, tan estupendo que a los 5 años no hay quien lo vea y están todos los vecinos enfadados por las derramas que tienen que hacer para, bueno, pues esas cosas pasan, durabilidad y bueno, pues respeto sobre el medio ambiente, etcétera. Bueno, pues son valores que potencian o que están potenciados con el uso de la cerámica. Aquí veis fotos interiores, llegó hasta tal extremo, lo cuento como anécdota, el tema de el aislamiento térmico, que hasta los muros de fachada de ladrillo eran 2 medios pies de ladrillo refractario, con una cámara de aire, rellena con aislamiento térmico, pero el ladrillo refractario, buscando una mayor inercia térmica todavía si cabe que la que ya puede tener un ladrillo perforado convencional o un ladrillo calavista, ¿no? Que tiene inercia térmica pues todavía más. Eso es un edificio, un centro de visitantes, en donde, bueno, pues una serie del museo, bueno, ahí lo leo, ¿no? Museo Interactivo del Parque Nacional de Cabañeros. Es un edificio donde una serie de volúmenes de poca altura, de una planta, y una serie de volúmenes también con cubierta inclinada, se van sucediendo formando pues los diferentes patios, se van articulando los diferentes usos entre pieza, patio, estanque, vegetación, en fin, un poco arquitectura bioclimática también, ¿no? Buscando crear microclimas con esos estanques, esos árboles, esos cerramientos, algunos más afistados que otros, buscando la orientación adecuada, buscando soleamiento, en fin. En este caso, como en todos, como digo, hechos con productos cerámicos, muchos de ellos, y en todos ellos, bobedilla cerámica. Aquí veis más fotos de este edificio. Un edificio de una vivienda unifamiliar.
Este caso, además, tenía la particularidad de que combinó el uso del ladrillo con el hormigón armado, hormigón prefabricado en fachada, y además dentro del ladrillo, pues fue combinando diferentes aparejos y diferentes tipos de ladrillo, ¿no? Un ladrillo manual, un ladrillo clinker, y además colocado a soga o a tizón, en fin, diferentes, jugando con las texturas, ¿no? de los materiales. En este caso, además, tiene la particularidad de que la bovedilla que usó en todos los forjados era una bovedilla mixta, parte cerámica, parte de poliestireno expandido, o sea, una parte inferior de cerámica y luego la parte superior con una pieza encajada en la cerámica de poliestireno expandido. Este es el Centro Social Polivalente Lancha de Genil, en Granada. Es un edificio que, además de articular la vida en el barrio, culturalmente, creando un espacio público, espacio privado, diferentes usos, en fin, en una barriada, está en una barriada vecinal. Además, articula el espacio en el sentido de que está colocado en una pendiente, de tal manera que el edificio hace transición entre los dos niveles, ¿no? Y lo mismo que antes, ¿no? Digo, juega con el solamiento, los huecos, apertura de huecos allá donde interesa más captar luz solar y me protejo donde el sol es más castigador. Jugar también con esas celosías, o en la zona de exposición del centro social, potenciar el uso de la luz solar lo más posible. En algunas zonas incluso enterrándose, ¿no? Para buscar una inercia térmica mayor. Bueno, pues siempre un poco buscando ese hilo conductor, ¿no? De una arquitectura respetuosa con el medio ambiente y arquitectura inteligente, ¿no? No porque yo lo valgo, el arquitecto decir yo aquí planto mi obra, encaje, no encaje, porque yo lo valgo. Pues no, respetuosos con el entorno entorno urbano, con el entorno natural, en fin. Este edificio a mí me encanta, aparte de estéticamente me parece muy chulo, me encanta por lo que significa de transgresor, ¿no? Es decir, aquí el arquitecto hizo de su capa un sallo y la normativa urbanística, como tantas veces nos pasa, ¿no? Que a veces son un corsé del que es muy difícil salir, ¿no? Porque casi en ese caso te decía el material usar en fachada, una mampostería, que te decía que tenías que usar una cubierta inclinada de teja de no sé cuántos grados, a unos grados específicos. En fin, esto está no lo he dicho, está en Gerona. Lo que buscaba la normativa urbanística era que todos los arquitectos, de una forma u otra, hicieran la típica masía catalana, ¿no? Y el arquitecto dijo, os vais a enterar, porque no voy a hacer una masía, sino voy a hacer otro elemento también que va mucho con el entorno rural, que es una nave agrícola. Entonces voy a hacer mi casa, y de hecho el título que le da el arquitecto a su obra es Casa como una nave agrícola, ¿no? Pues literal. Lo que busca es un edificio que tiene esa singularidad de parecer una nave agrícola, donde usa lo que dice el ayuntamiento, la mampostería, la teja inclinada, la cubierta inclinada de teja, la pendiente que dice, pero lo que hace es un elemento que no es esa masía tradicional o ese edificio más convencional, ¿no? Y bueno, pues además en este caso le gusta mucho jugar con esa sinceridad constructiva, nuevamente. Es un hilo conductor también de todas las fotos que ha puesto tanto Tillo como estoy poniendo yo, ¿no? En la mayoría de ellas, pues el buscar esa singularidad, que los elementos se vean. En este caso, pues se ve la cara inferior de la bovedilla y las viguetas. Es un edificio además que, bueno, pues la ventilación cruzada que tiene tanto en vertical como horizontal permite que se pueda estar a una temperatura muy agradable en verano sin el uso de aire acondicionado. Y bueno, pues además de añadir elementos bioclimáticos como caldera de biomasa, de pellets, etcétera. Y bueno, pues estéticamente además es un edificio muy bonito. Esto es una ampliación de una vivienda donde se buscaba ampliar una vivienda unifamiliar muy convencional, muy normal, arquitectónicamente no tenía nada del otro mundo, pues hacer un edificio anexo donde era un volumen, y bueno, pues jugando con las diferentes texturas de los ladrillos, trataba de desfragmentar, es decir, que no tuviese esa contundencia de un volumen, de un paralelepípedo, sino que perdiese un poco, ¿no? Ese monolitismo, ¿no? Y son dos piezas, una primera galería que sirve de unión y donde está la escalera, y una segunda pieza donde se aumenta la edificabilidad, la superficie edificada, perdón, de esa vivienda. Ay, perdón. Aquí, ese es el de la ampliación, que me he pasado sin querer. Aquí también pues juega con el buscar la sinceridad de los materiales, ¿no? Un hormigón, no sé si es un microcemento o un hormigón impreso. O sea, un hormigón, perdón, un microcemento quería decir, o un hormigón pulido, no lo sé, no lo aprecio bien, pero en cualquier caso, material pues sincero, desnudo, ¿no? De casi revestimiento, un revestimiento pues muy poco, pues eso, buscando desprover de cualquier revestimiento añadido. Y luego pues el forjado pues sin yeso ni mortero ni nada, es decir, desnudo, donde se ve la billete, la bovedilla, simplemente pintado.
Y ya para terminar, este edificio, que nada, me entretengo un poco porque lo ha contado estupendamente Enrique, es un edificio que es fantástico por el 12º premio de ladrillo, es el que le otorgaron. No sé por cuál vamos ahora, pero este fue el 12º. Fallándose. Bueno, la convocatoria se ha abierto hace poco. Pues 3 años, sí. Bueno, tres ediciones que son 6 años. Bueno, es verdad, son bienales, sí, tiene razón. 3 premios atrás. Y bueno, pues es un edificio que, bueno, poco más puedo añadir a lo que ya ha contado muy bien Enrique, ¿no? Esto es un edificio que el nombre de espacio transmisor del túmulo dolmen megalítico de 1800 a.C. tiene la razón de ser es que en un huerto, unas obras en las que aparecieron unas ruinas, unas obras de unas tuberías de Lego y tal, pues aparecieron unas ruinas. Entonces, claro, pues quedó parado, hay que a ver qué es esto, unas ruinas prehistóricas, pues vamos a hacer el centro de interpretación, pero además dijeron, bueno, pues vamos a hacer un centro de interpretación que sirva como espacio sociocultural para el pueblo, que sea un lugar donde las cooperativas vinícolas puedan exponer sus productos y además sirva de bar para el pueblo. En fin, le dieron un uso más extenso que el simple hecho de hacer un centro de interpretación, ¿no? O sea, le dieron una vida que no tenía a esos terrenos, ¿no? Y bueno, pues aquí se lleva la sinceridad constructiva al extremo más extremista, ¿no? Y de tal manera que, bueno, ya lo cuenta Enrique, ¿no? Ese pavimento que antes os he enseñado en sección, ¿no? Donde la bovedilla hace la bovedilla junto con la rasilla usada de la forma más sorprendente, ¿no? Y más imprevisible, que es de pavimento. Y además, oye, antideslizante y cumpliendo el código técnico, porque no, vamos, esto es antideslizante estupendamente, o sea que no hay ningún problema. Y además haciendo el juego del espejo, ¿no? Es decir, jugando con reproducir el mismo espejo de lo que ocurre arriba. Arriba tenemos biguete, bovedilla, y además la modulación era simétrica, de tal manera que, bueno, pues hace ese juego, ¿no? O botelleros, incluso llenos con botellas pegadas con espuma en los cerramientos, ¿no? En fin, aquí veis esto de los botelleros, ¿no? Con las botellas insertadas de cristal. Y luego, pues el exterior también con ladrillos colocados y con grava entre medias, ¿no? De pavimento exterior. Bueno, pues es un ejemplo que sirvió para terminar un poco esta jornada y, bueno, pues para volver a hacer al principio lo que comentaba Enrique, ¿no? Es decir, cómo elementos a veces tan normales, entre comillas, ¿no? Tan cotidianos que no le damos tanta importancia como el tablero de la bovedilla, pues aparte de tener importancia, tener que cumplir el código técnico y tener que cumplir todos los parabienes técnicos, por supuesto, pues además pueden ponerse en valor desde el punto de vista de la arquitectura, pues con este tipo de ejemplos, ¿no? De edificios donde se tratan de forma singular y desde luego, pues nada tiene que envidiar a otro tipo de materiales novedosos y flamantes que luego, algunos de ellos, como he dicho antes, de vida útil, limitada o dudosa. Y poco más. Bueno, no, me dejaba esta foto que es muy divertida, que es incluso hasta el uso ya más variopinto como mobiliario. Esto es una exposición en el Cuartel Conde Duque, en Madrid, pues no, en el Centro Cultural Conde Duque, perdón, donde fue una exposición, no recuerdo de qué, un festival creo que era, y bueno, pues desarrollaron estos muebles con mobiliario cerámica, que luego se han quedado dentro del Centro Cultural como algo ya perenne, no sé en qué estarán, no sé si habrán sido sometidos a mucho o poco vandalismo, pero se han quedado ahí. Y bueno, pues es una forma simpática de acabar, ¿no? También no solo con elementos arquitectónicos, sino también con una silla o una mesa. Y poco más. Agradeceros la atención, sabéis que tenéis la página web de Bovedilla, el tablero, de Spalit, nos tenéis para lo que queráis. Aquí estamos en el departamento técnico para cualquier consulta que podáis hacer. Y bueno, pues lo dicho, gracias por la asistencia y nada, pues nos vemos en la siguiente. Un placer. Y gracias a vosotros y a los de internet también, lo mismo, gracias por haber estado ahí. Muchas gracias.